Itauá Deportivo. Itauá Deportivo. Juventud deportista y viril, lo del 12 de octubre será. Quienes cantan tu olvides así, a tu pueblo querido Itauá. Itauá Deportivo. Itauá Deportivo. Su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu perdón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Itauá Deportivo. Itauá Deportivo. Tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá están los que en la lucha Itauá Deportivo. Itauá Deportivo. Nuevos triunfos te brindan. Itauá Deportivo. Bien. Itauá Deportivo. Gracias. Excelente, Osmar. Ya estamos instalados aquí en el Herminio Ricardo de la ciudad de J. Autos Saldívar para esta jornada 31 de la primera edición B, donde el 12 de octubre puede quitar el campeón hoy en la tarde. Sí, señor. En compañía de Adolfo Vera, a mi derecha, a mi izquierda, Miguel Román, quienes habla Jorge Villalda para Itauá Deportivo Radio y todo Cultura 101.7. Toda la gran jornada de la primera división B. 12 de octubre, el puntero, 58 puntos. Se enfrenta al Colón de J. Augusto, que tiene 42. Ya prácticamente sin pelear nada en el torneo, pero lógicamente quiere mejorar el promedio. El 12 de octubre, hoy ganando y esperando que Tacuarino gane y a mediano tampoco sume. El 12 de octubre podría ser anticipadamente ya campeón de la primera división B de intermedia, así que ojalá vayamos aquí de J. Augusto en caravana festejando ya el título del 12. Buenas tardes, Miguel Román. Buenas tardes, Jorge, también buenas tardes para nuestro compañero Vera. Un cordial saludo para toda nuestra transmisión deportiva de Radio Itauá Deportivo, ya presto para la cobertura, para la transmisión del trabajo correspondiente aquí, campo de juego del Cristóbal Colón, aquí en J. Augusto Saldívar. Señor, a mi derecha está Adolfo Vera, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jorge, buenas tardes también para el compañero Miguel Román y para toda la audiencia, la 101.7, ya estamos prestos ya acá de la ciudad de J. Augusto Saldívar para un partido más que importante porque el 12 de octubre puede hacer revivir su rica historia esta tarde acá en J. Augusto Saldívar. Sí, señor. Si te parece, vamos a confirmar el equipo del Colón de J. Augusto. Vamos con la información. La información presentada por Pancho Novedades. El Colón de J. Augusto, Adolfo Vera. Sí, Colón inicialmente se va con la 19, Digno Contreras, 14, Diego Arias, 6, Hugo Paredes, 4, Pablo Saucedo, 22, Rubén Dorales, 16, Cristóbal Chaparro, 5, Yamil Rotela, 13, Héctor Centurión, 8, Milner Maresco, 10, Vladimir Ojera y con la 7, César Villalba. Excelente, ahí está el onceno entonces del cuadro local, el Colón de J. Augusto Saldívar. Vamos al onceno de Cristal, vamos al onceno el 12 de octubre, vamos al onceno del equipo que está muy cerca de la intermedia. Es una presentación de RG Estudio y Jurídico. Vamos con el equipo del 12. El 12 de octubre inicialmente se va con la 1, Mauro Cardoso, con la 6, Gustavo Navarro, 14, Jonathan Roa, 4, Edgar Curtido y con la 13, Juan Villamayor en el medio, 5, Marcelo Paredes, 16, Juan Adente, 10, Héctor Villamayor y con la 15, Armando Torres, adelante, 18, Bonifacio Roa y con la 9, Aldo Barrientos. Excelente, ahí está entonces el onceno inicial de Miguel Cristaldo, el elenco del 12 de octubre. Vamos con la terna arbitral, la información presentada por J. Construcciones. Vamos con el árbitro principal y sus colaboradores, Adolfo. Así mismo, Jorge, árbitro principal, el internacional Carlos Amarillas, asistente 1, Juan Olmedo y asistente 2, Carly González. Ahí está entonces Carlos Amarilla y Patria Justicia aquí en el Colón de J. Augusto. Saludamos también a Benjamín Núñez, que estará haciendo el móvil parte baja al instante ya. Se traslada nuevamente hacia el sector del campo de juego. Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes para toda la audiencia de la 101.7 y Itauá FM. Ya en breve estamos con el partido. El partido de hoy, más que clave, importante sumar de a 3, también para lo que se viene el próximo día domingo. 5 puntos nada más para este conjunto del 12 que ya
está a punto de ascender a intermedia, esperemos que sea así. Mucha suerte a todos los compañeros. Ya nos vamos para el campo de juego. ¿Alguna novedad que viste por ahí? Algo aparte de lo que ya tenemos del onceno del equipo. De momento no hay nada, no nos confirmó absolutamente nada el profe Cristaldo. Veremos en la semana quién sería duda porque hubo varios recambios. Entre ellos sorprende un poco el cambio que hizo en la parte central del equipo. Cristian Macareño, que está en la banca. También la dupla Alvarenga y Roa, que también lo deja fuera a el jugador en este caso, que está con duda. Sigue siendo duda durante el último partido que había jugado ante Benjamín Acebal. Tanto Mascareño, que está en la banca de suplentes, es la única novedad que tenemos, compañeros. Excelente, excelente. Nosotros también queremos estar a través del Facebook Live Audio a todo el mundo desde facebooklive.com. La 101.7, nos darán cobertura acompañando al 12 de octubre, Miguel. Nuestro agradecimiento a toda la firma comercial que está con nosotros en el respaldo publicitario, novedades de Pacha, tenía comercial D&D, RG Estudio Jurídico, JA Construcciones, al doctor Juan Ayala, comercial San Rafael, Muévete Toral Bien, Alto sería kilómetro 27 de Servín Tejido, Posas y Cositas, Lavaderos Salahuitil, Escuela de Conducción San Cristóbal, a Aba Hobby Grill, también nuestro agradecimiento a Depósito Palesa, comercial Calderón, Tinglado, también nuestro agradecimiento a Lavadero Juan Román y también la versión especial del doctor Manuel Román. Excelente, muy bien. El equipo del 12 de octubre, Adolfo, el onceno principal, el que prepara Miguel Cristaldo, con jugadores del medio sector para arriba, ampliamente ofensivo. Llegaría con 4 a 5 delanteros prácticamente el cuadro itaúeño, Adolfo. Así es, Jorge, ya lo mencionaste, compañero, en este caso bien sabemos la capacidad goleadora y el buen momento que están pasando Aldo Barriento y Bonifacio Roa también. Sabemos la capacidad individual y mucha experiencia también que tiene en este caso también la gran responsabilidad de tener el equipo por la espalda. Estamos hablando del experimentado Juan Avente, Jorge. Sí, señor, ahí está. Ya ingresó el equipo local, ingresó el Colón de J. Augusto Saldívar, ya están algunos integrantes dentro del campo de juego, entonces el elenco auriazul se va ingresando de a poco al campo de juego, ya también ingresa la terna principal Carlos Amarilla y sus colorades, Miguel. Bueno, nosotros agradecemos a Lavadero Juan Romano, lavado, aspirado, en gran retiro y entrega a domicilio. Genaro Rodríguez, casi Miguel Rosario, para Miguel Rosario, Ciudad de Itagua. Alusión especial del doctor Manuel Romano apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Y en tanto la campaña del querido 12 de octubre. Ingresa el 12, ingresa el rayadito itagüeño, hoy vestido de blanco, ingresa el más grande del interior, el 12 de octubre que estará dentro del campo de juego, está el onceno principal, van a pasar seguramente sí para la foto, para la parte de prensa del 12 de octubre, ahí está el jefe de prensa justamente, Acebal también, para sacar las instantáneas, Adolfo. Sí, así es, Jorge, ya estamos iniciando ya el equipo del 12 de octubre con la camiseta alternativa, en este caso el Cristóbal Colón con la camiseta tradicional, muy similar al Deportivo San Rafael. Sí, señor, así es, el Deportivo Capital también, Deportivo Luqueño, bueno, ahí está el Auriazul del kilómetro 26, el Colón de José Augusto Saldívar, el saludo protocolar, le dice amarilla a los protagonistas, en instantes comienza este encuentro. Nuestro agradecimiento a Pacha Novedades que están en el respaldo publicitario, también a D&D Comercial, Estudio Jurídico, RG y J Construcciones. Sí, señor, mientras se hace el saludo protocolar, vamos a este estudios, un segundito, hacemos el ajuste y ya retornamos, Omar. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Juventud deportista y vinil, lo del 12 de octubre será. Quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itauguá. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor. Al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido. Adelante, en la cancha tú estarás. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Gracias, compañeros. Gracias, Omar. Ya tenemos aquí el niño Ricardo del Colón de J. Augusto.
ya se realizó el saludo protocolar, estamos ubicados dentro del campo de juego. El Colón que queda hacia el arco sur, el 12 de octubre hacia el arco norte, Miguel. Aldo Torres Juan Ayala de Mendoza, recibimiento comercial San Rafael. Muévete hasta alguien, Balto sería el kilómetro 27, 22, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Señor, conversa justamente ahí el número 10 de J. Augusto Vladimiro Ojeda con amarilla. Cerca también está por ahí Marcelo Paredes. A comenzar el encuentro aquí en J. Augusto Saldívar, el 12 de octubre, como decíamos, con indumentaria alternativa. Va a mover el cuadro itagüeño frente al balón. Lo vemos a Bonifacio Roa, también lo vemos a Aldo Barrientos, Pomeral 12 va a comenzar el encuentro. Amarilla que está viendo algunos detalles hacia el fondo. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pidiendo amarilla, Adolfo? Y esos son los detalles que de repente hay que tener en cuenta también. Bien se sabe que Carlos Amarilla siempre se caracterizó por ser el árbitro más polémico en los últimos tiempos, al menos acá dentro de nuestro fútbol paraguayo, ¿verdad? Porque sale de Paraguay y ni siquiera le habla a los Rafael ni qué decir a los argentinos. Así es. Muy bien, ahí está Carlos Amarilla entonces, de nuevo siendo puntilloso, algo está esperando. Y hay que averiguar después entonces con el compañero Benjamín entonces qué es lo que pide Carlos Amarilla, qué es lo que falta. ¿A quién? Camillero, ¿está pidiendo Camillero o no? ¿Hay Camillero? ¿Y? Y bueno, le está echando a aquel pobre animal que quiere le echa a los perros, hasta los perros no le queda tranquilo Carlos Amarilla. Qué bárbaro, qué modelo, hasta bueno. Ahí está entonces Carlos Amarilla haciendo nuevamente su espectáculo aquí en el Colón de J. Augusto. Lentamente se dirige hacia el centro del campo de juego para dar inicio a este compromiso. Entonces está haciendo pasar algunos minutos importantes, enfriando, poniendo un poco también nervioso. Autoriza el juez. Comenzó el partido. Para Itagua Deportivo relata Jorge Villalba. Al remate largo por un costado y saque de mano que corresponde al control que corresponde al quitón Colón de J. Augusto. Vamos con el Festival de la Carne Encallada. Estamos listos para llevar Depósito Vanessa Comercial Calderón en la ciudad de Itagua. Y ya estamos apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. El encargado justamente es el número 4 en el Colón de J. Augusto. El saque de manos ya ahí también se está recuperando el cuadro de Itagüí con Paredes. Paredes que toca entregando por ahí para el compañero Monquilla, Armando Torres. Torres por el costado izquierdo. Ahora que hace, se mete por ahí, corre Edgar Cortido saca el centro de la pelota que rebota, recupera por ahí el jugador de J. Augusto, el jugador Torres, el remate largo arriba, Villa Mayor de cabeza baja, quería por ahí Paredes, que no pudo recuperando el elenco de J. Augusto Saldívar, el Colón, entregando para el compañero Pablo Saucedo que rebota con el Villa Mayor, recupera nuevamente por ahí el Colón Azul, manteniendo J. Augusto, el remate arriba, Navarro de cabeza que no podía recuperar, el Colón Azul, Villa Mayor de cabeza que la baja, saca ahí el defensor del 12, otra vez recupera el número 5, hablamos del Colón de J. Augusto, la pelota por un costado, ahí saca más del ataque, corresponde al elenco de J. Augusto, Miguel. La bandera Juan Romana, balón girado en gran se refiere y entrega a domicilio, Genaro Rodríguez, división del Rosario, barrio del Rosario Itagua. Sí, señor, el encargado nuevamente es Curtido, era, digo bien, el número 5, Rotiel, la pelota saca el jugador de su turno en el sector, recupera rápidamente Barrientos, quería remate, el pase largo justamente para su compañero Bonifacio Roa, la pelota que rebota nuevamente para ello Roa, a ver qué hace Roa, de memoria le juega, se mete en el cuidado, se mete en el remate, el balón que pega la parte externa de la red, que viene, entró ahí, Armando Torres, y al pase de Roa, remate con la pierna zurda, pega la parte externa de la red, hacia el ángulo, hacia el poste del arquero, se salva aquí el Colón, Adolfo. Así, Jorge, primera incursión de Armando Torres, lo tenía en su pie el primero de la tarde, pero lastimosamente el remate salió por poquito, el 12 está avisando. Era para cruzarla por abajo, Adolfo. Era para cruzarlo, ¿verdad? Pero fue buena también la intención, pero el 12, esta tarde, así como lo está planteando, no quiere saber nada de empate. El pelotazo de arriba del portero, Azul quería poner el Lolo, a no podía Navarro también, había carga, falta, dice sobre el Lolo, amarilla y Silvio, que con el entonces. Para ser especial del doctor Manuel Román apoyando la cobertura de Itagua Deportivo y alentando la campaña del querido 12 de octubre. La salida que corresponde al cuadro y voy a ser su capitán, Mauro Cardoso. Pacha Novedad también apoyando la cobertura también a Comercial, estudio jurídico RG.
El pelotazo largo arriba de Cardoso, ahí lo va a buscar. Era el número 18, no voy a Bonifacio, la encuentra por ahí nuevamente. El número 9, Barrientos, descargando para su compañero Paredes que entrega. Falta bien sobre Barrientos, sale nuevamente el carro de Colombia, Costa Augusto, la corre por ahí Paredes, la pelota ya se fue, dice el asistente, ahí saque que corresponde al cuadro de Colombia, Costa Augusto. Había falta ahí, Adolfo. Sí, había falta ahí en este caso, inclusión tengo entendido que fue el número 16, número 15 de Armando Torres, que por cierto, ¿verdad? Que cuando se encuentra con Roa y con Barrientos, puede hacer un desazón a la defensa de Colombia. Saca el pelotazo largo de arriba, era el número 4 de sanción, recupera nuevamente la piel, el 12 de octubre entregó mal, aquí recupera nuevamente el 12 de octubre, otro regalito del jugador de Costa Augusto, la tiene el mayor en el ciclo central, Héctor pierde, picó muy larga, Héctor Llamayor va saliendo, el Colón recupera por ahí, el Colón en el sur se mete, cuidado con peligro, se mete por ahí, era el número 61, el remate largo arriba, ya no alcanza, Taponco, era Ojeda, dejó pasar Cardoso, salía que corresponde al 12. Ingrado, también comercial Calderón, acompañando la cobertura del Cabo Deportivo. Vamos con el grill, el Festival de la Carne en Cañada. Ha estado listo para llevar depósito en Valencia. Cuidando la cobertura del Cabo Deportivo. Va a venir el pelotazo largo de Mauro Cardoso, el capitán del 12, hacia el campo rival. Pacha Novedades. También el comercial ya debe apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Bueno, que tan angosta esta cancha del Colón de Costa Augusto, un pelotazo largo y ya se va afuera, Miguel, ¿eh? Así es, muy angosta la cancha, no es una cancha, digamos, normal, una cancha angosta, los jugadores se enciman todos, por eso no puede tener un traslado de balones entre los jugadores, por eso se están que todo en el medio, y eso es lo que está teniendo esa pequeña dificultad el 12 de octubre. Adolfo. Muy difícil de hacer una buena práctica de fútbol, estar acá en la cancha de Colón, ¿verdad? Uno por la longitud que tiene la cancha en este caso, y también por el estado del campo de juego que está paupérrimo, pobrísimo el campo de juego. Señor, el que corresponde en el círculo, ahí cerca del círculo central del medio sector, en el límite del campo de juego encargado, Héctor Villamayor, el número 10. El doctor Juan Ayala, comercial San Rafael y Montes Estrella, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Autoriza el hueso en el centro de arriba, la Héctor Villamayor la busca por ahí, Bonifacio que no podía, ya descuelga el portero, Digno contra la salida rápida, para el que el color, el manotazo largo arriba, buscamos por ahí, era el número 7 Villaldo, busca por ahí otra vez el pelotazo por abajo, recupera, es el número 20, la tiene el otro, la 20 que hace el empatador largo arriba, buscando por ahí para el compañero Bonifacio, esto que no llega, la primera pregunta está que no corresponde al 12. Alto 70 kilómetros 27 hasta el 20 kilos. Cosas y cositas de la bandera Agustín. También está con nosotros en el respaldo publicitario. Señor, saludamos aquí a Quique Cañete, también está J. Figueredo, alentando a Lucio Ventura aquí en las gradas. Vemos también a Don Rodríguez por aquí, todo el 12, toda la familia del 12 alentando, Miguel. Así es, toda la familia del 12. Por eso nosotros lo ubicamos acá, donde está la gente del 12 de octubre, para tener una buena cobertura. Y bueno, yendo a aquellos lados ya es difícil. Sí, ahí está el profe de auto también, me saludaste a mí, me dice, ahí está el kinesiólogo de auto, Adolfo. Sí, así mismo, el profesor de auto siempre también acompañando, y también los amigos tradicionales, en este caso también el amigo Quique Cañeto, que siempre estuvo en los buenos y los malos momentos apoyando al 12 de octubre. Y mira, el que corresponde al 12 de octubre, tiro libre importante que tiene el cuadro itagüeño, autoriza el juez a venir el balonazo que va a caer de la finalizar, autoriza el juez en el centro largo arriba, saca de cabeza la defensa del cuadro de Costa Augusto, jugadores muy espigados tiene la defensa del Colón, Adolfo. Sí, jugadores muy espigados, yo creo que el 12 por momento debe jugar también un poquito por el suelo, intentar también entrar hacia ese lado, ¿verdad? Porque como usted está manifestando, Jorge, es muy espigado los centrales del Colón. Sí. Bueno, con centros creo que va a ser un poco difícil, hay que buscar un poco más por abajo para llegar a sacar ventaja. Se viene el cuadro de Itagüeño a través del medio sector, quería por ahí, la tiene el Lolo adentro, saca el Lolo, el pelotazo largo arriba muy largo para Villamayor que le va a correr en la cobertura, está por ahí Saucedo, la cura saca el remate largo arriba nuevamente, el jugador Saucedo la quería Navarro también, entrega Navarro, Paredes que la baja para el compañero Arabel que hace, Jonathan lo roba, falta sobre el jugador del 12, dice amarilla y que corresponde al 12. Marcamos el tiempo de juego de este compromiso, 6 minutos ya de esta primera etapa. Es una presentación de estudio jurídico del marcador del compromiso que el 12 de octubre va empatando ante el Cristóbal Colón 0-0. Sí, señor. Marcador en blanco, aquí en Costa de Salida, otra del tiro que corresponde al cuadro itagüeño, el encargado número 10, Héctor
Villamayor. El pelotazo largo que va a caer hacia el área arriba. Autoriza ya el Internacional Amarilla. El pelotazo largo hacia el otro sector. La busca por ahí Bonifacio Navarro también, que no puede. Se mete a Navarro, que hace Bonifacio, la cubre, saca, quiere, recupera. El Lolo era Navarro, que viene Navarro, saca Navarro, la pelota que rebota y tiro de esquina, sí. Hay corte que corresponde entonces. Con las construcciones, el doctor Juan Ayaley, Comercial San Rafael, la cobertura de Itagua Deportivo. Saludo para el amigo Pacho Mendoza, de Comercial San Rafael, el mercado de Itagua, el secretario deportivo, pelotas, de todo, el amigo Pacho Mendoza, Miguel. Que nosotros debemos olvidar, saludos para Pacha Novela, Pacho Novela también, sí señor, que está aquí en el campo de juego con toda la familia. Donde está esa persona del centro de las peinadas, quería Villamayor para ir a recuperar la bola. ¡El travesaño roba! ¡Increíble! El gol, ¿no? La pelota que salió afuera de nuevo, la pelota rebotó en la parte interior del travesaño y salió afuera. Era el gol del 12, señores. ¿Cómo se salvó Costa Augusta? Es el Colón de Costa Augusta, Adolfo. Así es, Jorge. Estaba el gol del 12 de octubre, pero lastimosamente el palo le dijo al 12 el primero de la tarde. Bueno, increíble. Sigue temblando el travesaño, Miguel. Bueno, sigue temblando el travesaño. Disparo fuerte del jugador del 12 de octubre. No entró el balón, por eso Lidia se quedó estático ahí en la esquina. Y bueno, nosotros esperábamos que era el gol. El 12 está amenazando. Sí, señor. Proyecta por ahí. Armando Torres entregando la pelota. Se tiene Armando Torres pasando la frontera. Al que hace Torres que entra la pelota. Entregando la pelota para Héctor Mayor. Él la tiene Héctor, el que hace Héctor, saca el centro. Engancha, hace la pausa. Héctor Villamayor se para el Lola 20. El Lola 20 otra vez entregando nuevamente por ahí para supuesta Héctor Villamayor, el que hace Villa. Anota el otro sector. El paso, el cambio de frente es de Villamayor, entregando para el compañero, el número 4, Curtido, que no podía, entregando para Bonifacio, nuevamente para el compañero que no podía, el cabezazo era del número 5, Marcelo Paredes, débil a las manos, a dar el portero Contreras, otra vez llegó bien el 12, Adolfo. Y llegó nuevamente, y Armando Torres en este caso, muy buen trabajo esta tarde, y el 12 inmensamente ya está buscando el primero de la tarde. Sí, señor, saca el pelotazo a la arriba contra el portero del Colón de Costa Augusto, falta ahí del jugador, entonces hablamos de Armando Torres sobre el del Colón, tiro libre que corresponde al poder Auriazul. Hablamos del Juan Romana, la mano aspirado en gracias, recibe y entrega a domicilio Genaro Rodríguez y Miguel Rosario, Ciudad de Itagua. Lavadero Juan Román. Señor, sentido el jugador del Colón en el círculo central, hace el tiro libre que corresponde al cuadro local en un choque disputando la pelota, diríamos, no fue con mala intención en la falta, Miguel. Bueno, es una falta innecesaria del jugador de sector ahí en el medio del campo de juego para que se permita un centro hacia el área del 12 de octubre. Así es, el encargado entonces es el capitán del Colón de Costa Augusto, que ya entrega al compañero Cortivo que está al izquierdo, al caso Cortivo saca el centro, era el jugador Saucedo, la pelota estaba en las manos de Cardoso, va a salir rápidamente ya el 12 de octubre, pelotazo largo arriba, buscando por ahí era Jonathan Roa, entregando para Bonifacio, que no podía recuperar nuevamente Jonathan, alcanza Jonathan, tiene la cara encima Jonathan, hay que sacarla por ahí, Jonathan la tiene en la cubre, la pelota que rebotan los jugadores del Colón, ahí saquemos que corresponde al J. Auto el Colón, entonces, Adolfo. Sí, así es, Jorge, en este caso cuando pasa el balón por los pies de Armando Torres, siempre muy peligroso la llegada del 12. Otra vez el saque de costado, entonces el encargado es Pablo Saucedo, el número 4, la recupera por ahí, la quería también, era el número 7 Villalba, la pelota al área, al otro sector, la va a cubrir por ahí Armando Torres, quería también el número 8 en ese sector, era Miller Mareco, recupera nuevamente el cuadro auriazul. Miller Mareco que llegó a jugar en la selección paraguaya y todo, Adolfo, ¿eh? Así, Jorge, Miller estuvo en la selección sub-20, también defendió en un momento dado también la casaca Gumarela de su libertad. Llegó San Lorenzano, jugó en el Ayudito, Miller Mareco, hoy día aquí jugaron entonces en el que fue el Colón de J. Augusto. Marcamos el tiempo de juego de este compromiso. Es la presentación de Comercial Calderón. 10 minutos ya de esta primera etapa. El marcador dice que el 12 de octubre y el Cristóbal Colón van empatando 0-0. Señor, vamos a la salida que corresponde al cuadro de Itaboño, el encargado, el capitán Mauro Cardoso, lo pasa de arriba, en cabeza la bajada en forma de él, por ahí, el jugador de J. Augusto recupera, era Armando Torres, entregando para el compañero que se esfuerza por ahí, hablando de Curtido, y otra vez recupera el elenco de azul, de cabeza la bola que la saca en fiesta Bernal, a practicar por el sector, la recupera por ahí Paredes, que la baja, nadie estaba por ahí, recupera nuevamente el cuadro de azul, otro pelotazo largo arriba, es el campo del 12, y Navarro es el descargado, otra vez recupera por ahí, Jonathan Roa, a sacar
para Jonathan Reviente de ese sector, saca el pelotazo largo arriba, Jonathan Navarro, quiere por ahí, era el jugador Bonifacio que no podía, recupera Revienta, el gol Auriazul nuevamente, y se juega pelotazo, Adolfo. Sí, se juega pelotazo, pero el 12 no debería caer en el juego de Cristóbal Colón en este caso, ¿verdad? Porque el equipo de J. Augusto Saldívar no tiene tanta ansiedad ni mucho menos responsabilidad en sacar un resultado esta tarde. Señor, recupera nuevamente el cuadro Auriazul, el de arriba, cayendo ahí en la cabeza, Juan Villamayor, entregando para el compañero Valiento descarga para el Villamayor, ahora que hace el 12 apunta la pelota, ahora se mete el 2 ya pasó el medio sector, el Villamayor corre, sostiene el compañero para Armando Torres, por su izquierda, que hace el número 15, Torres que saca el centro hacia el primer palo, la pelota punta que pasa, a ver qué hace el jugador Bonifacio, la pelota que pega en el jugador Auriazul, no pasó nada, dice, algo abierto que le mataba en forma incómoda, Adolfo. Muy incómodo ya, pero nuevamente a través de los pies de Armando Torres, el 12 siempre tiene un muy buen juego hacia el sector izquierdo, pero el Aguaya estaba totalmente anulado, Jorge. Sí, señor. Bueno, aquí lo prosperó entonces el ataque del cuadro itaguayo. Tenemos también en instantes ya la banca del 12 de octubre con el compañero Benjamín Miguel. Así es, un saludo muy especial para Pascual Villamayor, que nos está escuchando en España, es el papá de Alexis Villamayor, se fue en el 12. Pascual Villamayor está en sintonía con nosotros en España. Sí, señor, justamente Alexis Villamayor, que jugó en la reserva y ganó 5-2 el 12 de octubre, 5-2 la victoria del 12 de octubre en la reserva. Hablamos de Alexis Villamayor, que estuvo jugando el titular por el sector izquierdo del 12 de Miguel. Gol, remate, gol. Gol del Colón de Costa Augusto, hay gol del Colón entonces, al remate fuerte el rebote de Mauro Cardoso y ahí aprovecha nuevamente el jugador del Colón de Costa Augusto a quemarropas, imposible para Mauro Cardoso, el 16, Cristóbal Chaparro, el autor del gol. Aquí ya abre el marcador el Colón de J. Augusto, gana por 1-0. Sí, podríamos decir hasta sorpresa, ¿verdad? Porque el 12 de octubre estuvo haciendo mucho mejor las cosas, pero son cosas del juego, son los más mínimos detalles vos tendrás que estudiar en esta clase de partidos, Jorge. Mirá lo que le está costando ya al 12 de octubre. Mauro Cardoso no pudo asegurar esa pelota y también un poquito de desatención también en la última línea y por ende vino el primero de Cristóbal Colón. Sí, señor. Bueno, esos remates envenenados. El momento de gol, Miguel. 14 minutos ya de esta primera etapa. Bueno, un campo duro también, Adolfo. Y bueno, aquí hay que aprovechar también, el 12 tiene que buscar, sacar remates de media distancia, no querer llegar hasta el arco prácticamente del Colón, ¿no? Claro, eso es lo que estábamos diciendo, compañero, que el 12 de octubre tiene que tratar de evitar de caer en el juego de Colón, en este caso jugar a pelotazo. También el 12 tiene muy buenos rematadores, está el caso de Lolo Avente, mismo este chico Torre y también de Rodra, pero no hay que desesperarse el 12 de octubre. Está largo todavía el partido y el 12 puede llegar al empate y buscar el triunfo también. Señor, muy bien, pasar salida, tiro libre que corresponde al cuadro Auriazul desde su campo, entonces tiro libre que corresponde al Colón de J. Augusto Miguel. Cuando se ve aquí el otro 27, Selmi Tejidos, Cosas y Cositas, Lavadero San Agustín, Escuela de Conducción, San Cristóbal, apoyando la cobertura de Itaguá Deportivo. La pelota se larga, Rey, va cayendo, saca Villamayor, la quiere por ahí Torres, otra vez el remate, el gol, lejos, afuera, Chaparro, sabía que corresponde al 12. La San Agustín, Escuela de Conducción de San Cristóbal, Amos Hobby Grill, el Festival de la Carne Encallada, ha estado listo para llevar depósito Banca Comercial Calderón en la ciudad de Itagua, y que está apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Sí, señor, menos mal que la tarde es bastante agradable, fresca, sin ese sol radiante o fuerte, Adolfo, sentado aquí en las gradas, donde no hay ni siquiera un techito, ¿eh? Sí, por lo menos eso podemos rescatar también de la ciudad de J. Augusto Saldívar en tiempo fresco, de repente también inestable por momento también, pero yendo también un poquito al partido otra vez, Jorge, repito que el 12 no tiene que caerse en los juegos de... Ya de ahí recupera Chaparro y otra vez estaba en la cobertura, el jugador de 12 octubre que la saca, recupera nuevamente, con el Colón, se te gusta la pelota arriba, la levanta, Navarro contra pierna, saca como puede Navarro, otra vez de cabeza, la complementa, está bajando por ahí el Villamayor que sufre la falta, un planchazo ahí, que deja seguir amarilla, recupera nuevamente el jugador de J. Augusto, hablamos de Saucedo, el pelotazo largo de arriba, la cubre falta de Adente,
falta del Lolo Avente, entonces ahí esa pelota que pica mucho, de repente cuando lo cubre muy bien los jugadores J. Augusto, no se puede ganar en el salto, y ahí tuvo que tirarlo con la mano el Lolo Avente para cometer la falta a unos 30 metros aproximadamente. El arco Mauro Cardoso tiene que corresponde al cuadro del Colón de J. Augusto, forma frontal, Adolfo. Así es, Jorge, la cancha parece así a la vista muy dura, ¿verdad? Pero también en este caso también el 12 tiene que tratar de tranquilizar también su juego, Jorge, porque como le estaba diciendo, ¿verdad? Hace 2 minutos atrás, ¿verdad? Que el Cristóbal Colón prácticamente ya no juega nada, ¿verdad? Y son esos equipos que se puede apagar la tarde. Ahora que con toda la intención el jugador del Colón que choca por Jonathan Arroa, falta la salida que corresponde al 12 de octubre. Quedó más sentido el jugador del Colón que el del 12, Miguel. Y al que comenzó el efecto se quedó más afectado. Va a chocar con el jugador del 12 de octubre y él se quedó más sentido. No pudo dominar Barrientos por poco, se mete con peligro el jugador del 12 de octubre y otra vez un ataque en una jugada de pelota larga, por cierto, Adolfo. Sí, una jugada de sorpresa en este caso, ¿verdad? Pero está madrugando ya el empate del 12, Jorge. Así es, sí señor. La pelota ya por un costado, va a ser saque de mano que corresponde al cuadro del Colón de J. Augusto, que está ganando por 1-0, Miguel. Atención especial de nuestro Manuel Román apoyando la cobertura de Itagua Deportivo y alentando la campaña del querido 12 de octubre. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si podemos conversar en este instante entonces con el compañero Benjamín, que está en parte baja. No va a recordar él justamente la banca del 12 de octubre. El saque de costado ahí, recupera el cuadro de azul. Rubén Torales, pelotazos y pelotazos que van saliendo del campo de Colón, y aquí otro pelotazo nuevamente de Lola Vente, se mete por ahí a ver qué hace, no podía ganar Aldo Barrientos, saca la defensa del Colón por un costado, no quiere problemas, ahí saque de costado corresponde al cuadro itagüeño, el ataque. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Benjamín. Pelota que pasa por un costado, por poco llega el empate itagüeño, cerca al poste derecho, llegó el 12, llegó nuevamente el 12 y nuevamente Bonifacio Roa lo perdonó ahí, estaba solamente para empujarlo, pero no quiso ver el empate del 12. Así es. Bueno, tenés la banca del 12, Benjamín. ¿Tiene una pregunta, por favor? La banca del 12. Banca del 12. A ver qué tenemos ahí en la banca, Benjamín. Aparentemente el 12 de octubre, saca 2 con el campo solo, casaca 2, casaca 7 de Rodrigo Alvalinda, casaca 8 Sergio Paredes, casaca 17 Sergio Paredes, casaca 8 Pablo. Excelente, muy bien, después reiteramos entonces también la banca del Colón de J. Augusto. Gracias, Benjamín. Entonces, la banca del 12 de octubre, Miguel. Noda de Pancha Comercial de IB, RG Estudio Jurídico, J. Construcciones, doctor Juan Ayala, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. La salida que le va a hacer Mauro Cardoso, otra vez desde su área, a salir el pelotazo del capitán itagüeño. Sí, así Jorge, el 12 tiene que tratar de cambiar también su fisonomía de juego, tiene que probar un poquitito más por abajo, porque por arriba es imposible de penetrar la última línea de Colón. Señor, el saque de mano que corresponde para el 12, encargado Jonathan Roa, buscando por ahí, entregando para Paredes, a ver qué hace, Paredes que la pisa, se mete ahí el número 5, Marcelo Paredes, cae Paredes, recupera el Lolo, pelotazo largo arriba, la busca por ahí, Aldo que no podía, recupera Bonifacio, entregando para Paredes, se le deja pasar, se mete por ahí el curtido número 4, la pelota que rebota, mejor de J. Augusto, ahí saque de costado, la saque corresponde al 12. Vamos a Grill, el Festival de la Carne en Cañada. Asado listo para llevar el depósito Vanessa. Comercial Calderón, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo.
saca de costas que corresponde al cuadro itagüeño, es el ataque, el encargado justamente es Edgar Cortido, el montazo que va a quedar ahí del área rival, Alcalde si la pena, no podía sacar de cabeza la defensa de Otauto, recupera por ahí Cortido, la pelota que no podía tampoco era Lolo Avente, a ver, recupera el cuadro Azul, va saliendo el elenco del Colón de J. Augusto. Cosas y cositas, Lavadero Santa Agustín, escuela de conducción San Cristóbal, la mira comentando la cobertura de Itaú Deportivo. Ya que se mete el cuadro del Colón de J. Augusto, la pelota que rebota ahí, esto Villamayor recupera rápidamente, entonces corre el Villamayor, que hace, vamos a ver qué hace, viene aquí el Villamayor entregando para Barrientos, falta sobre él, ahí tiro libre que corresponde al 12 Adolfo. Sí, nuevamente tiro libre que corresponde al 12 de octubre y nuevamente estuvo en los pies de este chico de Villamayor que incesantemente lo busca toda la tarde al número 9 Barrientos. Señor, pelota parada que corresponde al cuadro itagüeño en 3/4 de cancha, el balón que va a caer ahí en forma oblicuo prácticamente llovido el centro para el 12 de octubre, entonces el encargado Héctor Villamayor autoriza el juez al centro, al media altura, ¡ay! Era Barrientos que le mataba la pelota, que dice que no pegó por nadie, ahí saque de meta que corresponde al Colón. Marcaba el tiempo de juego de este compromiso, 23 minutos ya de esta primera etapa. El marcador te dice que el 12-21 va cayendo del Cristóbal Colón por un gol contra 0. Señor, la salida que corresponde al cuadro del Colón de J. Augusto ahí, el arquero Contreras lentamente hace la salida, Adolfo. Sí, lentamente en este caso está empleando el partido Dilma Contreras, el portero del Cristóbal Colón. Sí, señor. Bueno, y Tacuarí que está ganando entonces, Tacuarí que está ganando. Gana Tacuarí y pierde el 12, por él entonces el 12 tendrá que despertar su grito de campeón por el momento, pero queda mucho del partido, Miguel. ¿Cómo? Queda mucho por jugarse. Es claro, queda mucho todavía, no hay que desesperar, el jugador no se puede estar jugando a la desesperación, bueno, tiene que tranquilizarse para que pueda llegar el gol del empate. Señor, ahí bajando el jugador de J. Augusto del medio sector, transportando el balón, hablamos del número 5, Chavil Rosela entregando para el compañero Emilio Mareco, el pase largo al otro, el costado para Chaparro, se mete Chaparro a la derecha, el que hace Chaparro, saca el centro de altura, saca de cabeza Navarro, hacia el sector, la baja a 20 entregando para el jugador Paredes, transporta Paredes entregando por ahí para Bonifacio, que no alcanzaba, revienta lejos arriba, no quiere saber nada, el jugador Torales a salir el 12 de octubre, saque de meta que corresponde al cuadro itagüeño. Comerciales de IBRG, Estudio Jurídico J. Construcción, el doctor Juan Ayala, apoyando la cobertura de Itaú Deportivo. Señor, bueno, a eto se va a dedicar el Colón, a sacar pelotazos y pelotazos cuando va con peligro el 12, ¿no? Sí, Jorge, como le estaba diciendo durante todo el partido, ¿verdad? Que el 12 tiene que tratar de no caer en el juego de Cristóbal Colón. ¿Y qué hizo el Colón? Encontró el gol sorpresivamente y después ya hizo ya su gol a pelotazo. Sí, señor, quería por ahí Paredes, la pelota que levanta para Bonifacio, se mete, cuidado, Bonifacio de atrás, saca, revienta el defensor del Colón, hacia un costado, ahí saque de manos que corresponde al 12 en ataque, por poco llegó ahí Bonifacio, Adolfo. Sí, por poco estuvo ahí Bonifacio Roa para la puntada final, pero inmensamente incesante ya es el empate del 12 de octubre. Señor, bueno, ojalá que ya llegue el empate en cualquier momento, entonces sí, para tratar de apretar más después en la segunda etapa. ¿Cuánto tenemos de tiempo, Miguel? 25 minutos ya de esta primera etapa. El marcador te dice que el 12 le va cayendo por un gol contra 0. Cuidado con Paredes, el centro de la quería por ahí, el otro Paredes que no pudo también, recupera el 12, el gol ahí se molesta con Villamayor, recupera el cuadro Villamayor que le engancha, bien la hizo por ahí, Villamayor, cuidado con Paredes, se mete un costado derecho para Arroa, alcanza Arroa, saca el centro, muy malo, defectuoso, lo de Jonathan Arroa que desaprovecha aquí un ataque del cuadro del 12 de octubre. Mando en el kilómetro 27, Salmis, Tequinos, Pozas y Cositos, Lavadero San Agustín, apoyando la cobertura de Itaú Deportivo. Muy bien, saque de meta que corresponde al cuadro del Colón de J. Augusto, que está ganando por 1-0
El gol lo hizo Chaparro justamente a los 14 minutos. A los 14 era el gol del Colón de J. Augusto. Lo hizo justamente Cristóbal Chaparro el 16 en un remate que no pudo contener Mauro Cardoso. Y ahí atropellando Chaparro, fusila prácticamente al arquero del 12 para completar el primer tanto aquí. La victoria para el cuadro auriazul. Amo Javi Grill, el Festival de la Carne en Cañada, asados listo para llevar, Depósito Vanessa, Comercial Calderón, sin grado, El encargado para el cuadro auriazul es el número 6, Paredes, al centro, largo, arriba, saca de cabeza familia mayor, quiere por ahí Armando Paredes de cabeza, entregando para el compañero Curtido este que la va a reventar largo arriba, buscando por ahí para Bonifacio, la quería también Barrientos, que la baja bien, la de Barrientos, un dejato a espalda para Bonifacio, la corre Bonifacio, cubre muy bien por ahí el jugador Arias, pelea con Bonifacio, cae Bonifacio, falta sobre él, 15 amarilla, ahí tiene el que corresponde al corredor, ya cerca el banderín, importante dinero que corresponde al cuadro de Itaboya, Adolfo. Sí, nuevamente se encontraron ahí dos que saben, en este caso Barrientos y Rúa, y por ende gana un tiro libre peligroso para el 12 de octubre. Señor, el tiro libre para el 12 de octubre a unos 5 metros aproximadamente ahí antes del banderín. Esos tiros libres que pueden caer ahí de forma peligrosa, forma con bala al área rival. Si lo hace bien el 12, puede llegar el empate. Va a autorizar la amarilla. Ha tapado los muchachos ahí la fuerza aérea del equipo itagüeño. Autoriza amarilla. Se viene el centro arriba. Y Navarro se pierde el empate. Y está adelantado Navarro. Y se está logrando la jugada. Está en posición adelantada Navarro. Que bien peinada Villamayor, que no la ganó de bien tampoco. Y Navarro ya que llegó en posición adelantada. Otra vez, pero otra gran ocasión. El 12 del y ganó muy bien por arriba en este caso Juan Villamayor, pero la jugada ya estaba todo anulado, Jorge. Así es, va a salir el pelotazo para el cuadro azul, el encargado siempre, el portero digno Contreras del Colón de J. Augusto. Pacha novedades de ley de comercial, estudio jurídico RG y J Construcciones, con nuestra cobertura de Itagua Deportivo. Sí, señor, la pelota ya por otro sector la tiene Mil, el Marreco, a ver qué hace Mil, quiere escapar, escapó bien Mil, corre Mil, cuidado con peligro, se mete el centro arriba, al otro sector, pasado el cabezazo, Cardoso sin problemas, que la descuelga, que sale rápidamente el capitán itagüeño con el Villamayor que engancha, el que hace Héctor, quiere escapar a Héctor, falta sobre él, le dice amarilla, el que corresponde al 12. El doctor Juan Ayala, comercial San Rafael. Bueno, se está ahí bien, llamando ya que nosotros especiales tejidos, está con la cobertura de Itagua Deportivo. Señor, tiro libre que corresponde al cuadro itagüeño, el encargado es Navarro, ahí en su campo, tiro libre para el cuadro itagüeño. Entonces, hablamos de Gustavo Navarro, sentido, un jugador del Colón, tiene problemas ahí en el muslo, Y bueno, tiene una contractura en el posterior izquierdo del muslo hacia adentro, y bueno, vamos a ver cómo reacciona este jugador. Y bueno, se está lamentando, tiene una tipo contractura, sí, digamos, y por eso lo está quitando aquí al costado del campo de juego para la atención de la parte médica. Número 4, hablamos de Paulo Saucedo, entonces, que está haciendo muy buen trabajo ahí, y ya cambió, sí, ya nos sigue el número 4. El número 4 entonces ingresó el número 11 en el cuadro del Colón de J. Augusto. El cambio en el cuadro auriazul, Adolfo. Sí, yo creo que más bien en este caso Pablo Salcedo ya se dio cuenta ya que iba a ser cambiado, y creo que se hizo lesionado para entrar no vaya. Así es, bueno. El cambio entonces en el cuadro local. Sale un experimentado y entra un chico más joven aquí en ese sector. Vamos a ver si por ahí el 12 también puede aprovechar. Cuidado, se mete el cuadro de azul, ya está todo atrás la jugada, posición adelantada entonces del jugador del Colón de J. Augusto. Bueno, aquí en el cuadro del Colón de J. Augusto, el que ingresó el número 11, Walter Núñez, y se fue con la 4, Paulo Saucedo, algo, Sí, ingresó el chico, en este caso el número 11, Walter Núñez, dejando la cancha el número 4, Pablo Saucedo. Así es. Bueno, un saludo para el profe Juan Domingo Salavis en sintonía.
la 101.7. Y todo por FM aquí, acompañando al 12 desde el Colón de J. Augusto. El saque de saca de cabeza, con el Colón, quería por ahí también Jonathan Roja, se molesta con Navarro y cuidado con la contra del blanco al azul. Bien, ahí en la cobertura Faina Mayor que recupera, sale rápidamente los octubre con pared, el pase al vacío, y ahí el jugador Barrientos que bloquea un pase muy bien para Bonifacio que se metía al otro sector, no vio Barrientos que estaba al otro, a su espalda prácticamente, el jugador Bonifacio y lo recupera también el cuadro azul, la tiene el Colón de J. Augusto, y bueno, lo choca ahí, cuidado. Ay, cuidado aquí este chico entra con mucha agresividad, ¿no? Con mucha agresividad entra en este caso el número 10, Héctor Villamayor, ¿no? Así es. Bueno, pero el 16 también le dio una caricia del piso, ¿eh? Sí, también el número 16, estamos hablando de Cristóbal Chaparro, también entró con mucha vehemencia en el caso y por antes corresponde también tiro libre a Cristóbal Colón. Así es. Bueno, un payaso este 16 del Colón, Miguel, ¿eh? Así es. Al centro arriba, pasado. Salía seguro para los 12. Bueno, marcamos tiempo de este compromiso, 32 minutos ya de esta primera etapa. Y el marcador te dice que el Cristóbal Colón de J. Augusto Oliva está ganando al 200 por un gol contra 0. Sí, señor. Hacer salida que corresponde al cuadro itagüeño, al encargado nuevamente es el portero Mauro Cardoso, con el pelotazo largo que va a caer hacia el campo Aureazul. Está ganando Tacuarí, está perdiendo el 12. Con esto Tacuarí iría a 56 y el 12 quedaría en 58, Adolfo. Sí, así se está reduciendo, en este caso son 2 puntos de diferencia, no vaya Jorge, y el 12 tiene que tratar de tranquilizar su juego, tratar de abrir más la cancha por los extremos, porque por el medio es imposible entrar en la defensa del Colón, Jorge. Sí, señor. Bueno, final del primer tiempo justamente, donde gana Tacuarí 1-0 al Cristal Colón de Ñemby. Finalizó el primer tiempo ahí en la ciudad de Ñemby, entonces 1-0 gana Tacuarí. Ahí saque mal que corresponde al cuadro del 12 de octubre. Recordemos que Tacuarí tiene fecha libre en la 33. La penúltima fecha Tacuarí aún le corresponde libre. Por eso es muy importante este partido el 12 de octubre, Jorge. Señor. La pelota que tiene por ahí el jugador del Colón se va por un costado, afectaba también, era Bonifacio, gana el saque de costado para el equipo Auriazul. Pacha novedades de Comercial, el estudio jurídico RG y J Construcciones, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. En el detonador que hace Villamayor, quería meterse por ahí, el paso muy corto, recupera otra vez por ahí Juan Villamayor de cabeza, el presente, el testazo de Juan, recupera el cuadro de su primer sensor, el número 5, Roquera, al que se lo tira transportando, pero se toma bien Maneco, identificó Reprovincia, movimiento iguales también, quiere meterse en la piel derecho, Arias del centro, arriba, pasado de cabeza, cuidado con el bote, saca, revienta, el nuevamente, recupera nuevamente por ahí, el jugador Rotela, otra vez Rotela, pase largo, por un costado, ahí saque de mano que corresponde al cuadro de Itagüeño en su campo. Móvete será bien, no sería que el otro 27 servicios, cosas y cositas de Lavadero San Agustín, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Señor, un saludo para el profe Braulio Guerrero, y está de cumpleaños, a Memo Ramón del gimnasio Monte Training, Miguel. Bueno, con el saludo también para el profe Braulio, que es la fecha está de cumpleaños, y también al profesor Ramón, al Guillermo Ramón. Y aunque se mete el 12 ahí con pared, ¿qué hizo aquí? Barrientos, ¿para qué hace Barrientos que recupera el piso? Dentro de Villamayor, la pelota arriba para pared, saca de cabeza así, ¿no? Por arriba es difícil, dentro de Villamayor. Quiso hacer una de más aquí, Barrientos, y bueno, lo que perdió entonces esta ocasión, Adolfo. Sí, nuevamente, pero Barrientos se está engolosinando mucho ya esta tarde, Jorge. Muy individualista también de repente, tiene también al compañero en mejor ubicación también que pueda ser aprovechado fácilmente en el ataque. Cuidado que se mete Villamayor, el paso por abajo, el remate de Bonifacio. La pelota que pega en el jugador del Colón ahí, desde el piso, bloqueando justamente, era el número 16, Chaparro, y tiro de esquina que corresponde al 12, Miguel. La pelota con el Román, lavado, aspirado en gracia, retiro y entrega a domicilio. Genaro Rodríguez, casi Miguel Rosario, Barrio Miguel Rosario, y Lavadero Juan Román.
Sí, señor. Hay tiro de esquina que corresponde al cuadro de Itagüeño. Se viene el centro, el primer palo muy corto. El centro, bueno. No se aprovecha esta jugada, Adolfo. Aprovechó nuevamente el 12. El 12 se está llenando también de hacer mucha creación de gol, pero no lo está aprovechando. No está encontrando la puntada final el 12. Y vamos al tiempo de juego. El marcador, Miguel. 36 minutos ya de esta primera etapa. Y el marcador que dice que el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar está ganando al 12 de octubre por 1-0. Pelotazo largo ahí de cabeza, la baja Navarro. Está también Rúa, a ver qué hace Rúa. La tiene Rúa. La media vuelta de Jonathan. Escapa bien Jonathan Rúa. Se va a transportar el balón Jonathan Rúa. Cuidado, desde atrás lo traban los jugadores de J. Augusto. Ahí falta nuevamente también sobre Bonifacio. Ahí tiro libre que corresponde al contra del 12. Atención especial del doctor Manuel Román apoyando la cobertura de Itagua Deportivo y alentando la campaña del querido 12 de octubre. El tiro que corresponde al cuadro Itagüeño también 3/4 de cancha, Florence de hecho, el encargado aquí, vamos a ver, es el número 5, sí señor, Marcelo Paredes, el balón que va a caer, hacia el área del Colón de J. Augusto, vamos, una nada más muchachos, por lo menos un gol en esta primera etapa para ir al descanso con el empate y luego en la segunda estamos con todo, Miguel. Ojalá que venga ya el centro y el empate para el 2 para que se vaya más tranquilo al vestuario. Señor, el número 5, Marcelo Paredes, el encargado de la pelota para autoriza amarilla, se viene el centro, Paredes, también el tour, ahí Barrientos en el testazo, sin dirección, recupera el Colón de J. Augusto, descargando al compañero, este se la revienta, no quiere inconvenientes ahí, la pelota que ya se fue por un costado, hay saque de manos que corresponde al 12. Vamos, Joven Grill, el Festival de la Carne Encañada, asado listo para llevar, Depósito Vanessa, Comercial Canterán en la ciudad de Itagua. Señor, otro saque de manos que corresponde al 12 de octubre, Villa Mayor, el encargado, entregando por ahí para Bonifacio, que descarga para el Lola 20, el paso, el otro costado estaba bien ahí, ubicado el de J. Augusto, saca de cabeza, recupera por ahí el cuadro de azul, descargando por el costado izquierdo, que va saliendo el Colón de J. Augusto. Pacha Novedades, Comercial B&B, GRG Jurídico, también la J Construcciones, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Sí, señor, las indicaciones justamente de Cristaldo a sus dirigidos ahí, por ahí, si vamos a ver qué dice también Cristaldo, las indicaciones, Adolfo. Sí, el profesor Miguel en este caso ya lo veo un poco preocupado ya también porque es cierto lo que le está dando indicaciones a Barrientos en este caso. Juega muy lejos, de repente Jorge del área también recibe prácticamente en el medio campo, pero cuando llega la jugada ya está vacío ya la parte del centro delantero del 12 de octubre. Señor, bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el compañero Benjamín, que está muy concentrado ahí en la jugada, Benjamín Núñez. Benjamín, ¿qué dice Cristaldo a su dirigido? ¿Qué le dice Cristaldo? ¿Qué dice a su dirigido? ¿Me escuchás? ¿Qué le dice a su dirigido Cristaldo? Todavía no alcanza que no muy bien, el 12 del ataque, quería el jugador Bonifacio, caía, no pasó nada, dice el juez, la pelota larga, la tiene Navarro, el que descarga para Villa Mayor, va a salir el 12 del gol. Sí, en este caso el profesor Cristaldo, como le estaba diciendo Jorge, ya lo veo ya un poco preocupado también, yendo al equipo del 12 de octubre, el medio campo tiene muchas falencias en esta tarde, el medio campo del 12 de octubre. Sí, bueno, me parece que en esta clase del campo de juego hay que poner más gente de marca, de fuerza, en el sector y no poner tan liviano para justamente sacar pelotazos fuertes, eficientes y lógicamente que la peleen arriba, ¿no? Sí, así es, Jorge, y yo apenas animaría a hacer un cambio cantado en este caso por Héctor Villamayor, el experimentado Pablo Medina. Así es, claro que sí, Medina, para que trabaje ahí en el medio sector en la contención y recuperación y que justamente Bonifacio y Jonathan puedan tener más posibilidades que puedan hacer la marca. También falta en el medio sector amarilla para Jonathan Roa, que lo agarró al número 13, justamente Héctor Centurión, una falta intencional. El tiro libre para el cuadro del Colón de J. Augusto. Sí, Benjamín, te escucho.
decía, le quedábamos hablando que el presente y llamar y María se llamar jugar por ambos costados, todos son centros y pelotazos, no se ve muy bien el regate, no se lo ve muy enfocado al técnico mental, muy enfocado, no está convencido con el trabajo que viene haciendo el conjunto hace estos ya 8 minutos del primer tiempo. Preparamos la banca que tiene el Colón de J. Augusto, Benjamín. La banca de J. Augusto. Sí, teníamos la banca es con el 1, Martín Cáceres, Walter Luchi, que había ingresado anteriormente por el lateral izquierdo Saucedo, por una lesión que había tenido. También está con casaca 20 Miguel Ricardo, con casaca 15 Armando Pereira, con casaca 2 Rafael Ortiz, con la casaca 9 Luis Leiva y con la casaca 3 Sergio Rivero, que es el hermano de Cristian Rivero, de José Manuel y compañeros. Sí, señor. Así es. Gracias, Benjamín. Está entonces la banca de suplentes y lo que están quitando se debe el 12 de octubre con Paredes, a ver qué hace Armando, se frena Armando, quiere meterse nuevamente el número 15, a ver qué hace Armando, por abajo, le saca bien, recupera el Colón de J. el pelotazo largo arriba, y Villamayor que va con todo de cabeza, recuperando el cuadro, y Tebaño, y otra vez revienta, no queda esa jornada, aquí Chaparro, otro pelotazo largo, a un pasado, ahí saque no que corresponde al 2 Adolfo. Sí, el equipo de Colón dejó que no quiere saber nada de salir jugando más, simplemente a los pelotazos. Así mismo, el pelotazo ahí, la pinada de Barrientos, quería, pero Bonifacio que no podía, la cubre Navarro, la pelota en las manos de Cardoso de salida, corresponde al 12. Pacha, novedades de Inteco Recibe el estudio jurídico RG J Construcciones y el doctor Juan Lanyala apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Pareco bajando a recuperar el Villamayor, entrenando para el compañero por este costado. Hablamos de Cortillo, saca el centro, pasado por ahí, la buscaba Bonifacio que no podía, también está apretando por ahí Paredes, otra vez recupera el Villamayor de cabeza, no podía Paredes, de cabeza Héctor, otra vez saca por ahí como podía, el capitán de J. Augusto salió, recuperando por el cuadro de Aurea Azul, el número 11, Walter Núñez, se mete Núñez, falta sobre Núñez, de Bonifacio Rúa, que llegó ya con todo a destiempo, le dio una caricia amarilla para el 18 Bonifacio Roa. Adolfo, Sí, llegó al tiempo en este caso Bonifacio Roa y muy buen amonestado el segundo del 12 de octubre de esta tarde. Señor. Ya dos con tarjeta, Miguel, Y bueno, dos jugadores del 12 de octubre. Avísame cuando muestra agresividad el 12 de octubre, ahí vamos a ganar. Pero estos los jugadores de Cristóbal Colón están demostrando agresividad, están demostrando fútbol, están haciendo totalmente lo distinto que el 12 de octubre. Sí, señor. Bueno, pelotazo largo arriba, la peinada, saca Velo, la vende, recupera, era el número 8, el J. Augusto Miller, el Marrecos, remate largo arriba. Bueno, más tranquilidad para los muchachos, no ponerse nerviosos, porque esto aún hay mucho tiempo, toda una segunda etapa. El marcador es corto, Adolfo. Sí, el marcador, aparte de ser corto, es muy mentiroso, Jorge, porque el Colón no hizo prácticamente nada para estar siendo ganador. Señor, recupera por ahí Bonifacio Urbano entregando para Paredes, a ver qué hace Paredes, falta sobre él, sí señor, tiro libre para Paredes y aquí amarilla para el número 13, Centurión. Pero también el cartón amarillo, el jugador del J. Augusto, Adolfo. Sí, merecía amarilla que ganó en este caso el número 13, Héctor Centurión. Señor, final del primer tiempo, gana Pilco Mayo, pierde Ameliano, gana Pilco Mayo 1-0 a Ameliano. Pero sí está ganando Tacuarí, ese es el tema. Ese es el tema, pero se está dando. Pero yo tengo una fe muy grande al 12 de octubre que va a estar llevando los. Cuidado el centro arriba, saca el cabeza, defensa el color, recupera Héctor, descargando para Navarro, ya estaba en posición de la entrada, dice el asistente, buen día, Navarro, sí. Bueno, se equivoca aquí Villamayor, el centro era hacia el área, llovido ahí, un remate al arco, buscar desde media distancia. No se animan los muchachos. No, se anima y como lo está diciendo ahí el compañero Miguel Román, le falta más agresividad al equipo del 12. El equipo de juego, Miguel, 45 minutos ya de esta primera etapa. Muy bien, ahí está el justito, ni uno más ni uno menos, 45 clavados, termina el primer tiempo, aquí en el Colón de J. Augusto, gana el cuadro local, sí señor, 1-0,
a los 14 minutos, el gol de Cristóbal Chaparro, el 16, la victoria presente entonces del cuadro auriazul. En Niembl gana Tacuary 1-0 y en Roque Alonso pierde a Meliano 1-0. Después, lógicamente, Tacuary tiene fecha libre. Así que hay que ver si esto se puede aprovechar ganando los siguientes partidos, ganando el domingo, o ganando a Recoleta, o ganando después a Atlántida. Lógicamente que el 12 solamente necesita de 4 a 5 puntos hacer esta parte que queda del campeonato para asegurar el título, Adolfo. Así es, Jorge, pero lastimosamente al término de los primeros 45 minutos el 12 nunca encontró el fútbol que siempre le caracterizó, ¿verdad?, a lo largo del campeonato. Esperemos que mejore notoriamente, ¿verdad?, para poder llegar al empate y después buscar el triunfo, que va a ser muy importante esta tarde. Sí, señor. Bueno, ¿bien? ¿Algo más? Y bueno, y lo que justamente estábamos acotando recientemente, si el 12 demuestra, vuelve a tener la agresividad que tiene el equipo local, creo que va a ser una pesadilla para este equipo local. Pero mientras está jugando a la suavidad, al que estamos cayendo, pero sin embargo el adversario, el Cristóbal Colón, está demostrando agresividad dentro del campo de juego, lo está pasando encima del 12 de octubre. Ojalá al retorno de esta segunda etapa ya demuestre otra altitud el 12 de octubre, si quiere conseguir puntos, si quiere ir avanzando para arriba. Entonces, además está ganando el 12 de octubre al estilo River Plate, va cayendo, va disminuyendo su punto, pero ojalá que en la segunda etapa demuestre la agresividad, la forma de jugar dentro del campo de juego, si quiere conseguir los 3 puntos aquí en el campo de juego. Excelente, nosotros vamos a estos estudios, refrescamos un rato aquí, tomamos un disco TDB, compartimos unos momentos de ocio y volvemos ya para la segunda etapa, donde aquí cae el 12 de octubre en J1 salida del Ruta 1, kilómetro 26, ante el Colón por 1-0. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Juventud deportista y viril, lo del 12 de octubre será quienes cantan tus líderes así, a tu pueblo querido Itauguá, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 brillos, allá están, los que en la lucha es para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itauguá, la canción que nació para ti, es blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 brillos, allá ya están, los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Llamanos. Escribinos. Súmate a nuestra fanpage. Queremos que sea parte de la radio.
salimos del boliche y me dijiste de Querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado, dame un beso que me gusta, lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo, en una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía, vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi 3 horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo, guacho vos entrá, que por culpa de Ramón, mira dónde fuiste a parar. A parar a la comisaría, fui a parar a la comisaría, a parar a la comisaría, fui a parar a la comisaría. Voy a olvidar de aquella noche que salimos del boliche y me dijiste de Querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Me he perseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado nena, dame un beso que me gusta, lento bien profundo, juntos volamos de este mundo, en una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía, vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar todos a la comisaría. Después de ya casi 3 horas, cayó el cordón, abrió la celda, me dijo guacho vos entrá, que por culpa del Ramón, mira dónde fuiste a parar. A parar a la comisaría, fui a parar a la comisaría, a parar a la comisaría, fui a parar a la comisaría. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Y todo revoleando los trapos. Para toda la vagancia del tablón, loco. Con pasión. Y dice. Dale, dale, dale. Era un día de domingo cuando a mi equipo yo iba a alentar. Todos cantando con huevo, la camiseta vamos a transpirar. Parado para avalancha, con pollera y sin bombacha. Los pibes de abajo me gritan, se te ve la cucaracha. Y yo le dije, soy de cancha desde que estaba en la cuna. A mi equipo cada vez lo quiero más. Este año mostrando la cucaracha, a los jugadores voy a calentar. Soy de cancha desde que estaba en la cuna. A mi equipo cada vez lo quiero más. Este año mostrando la cucaracha, a los jugadores voy a calentar. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Cacha. Era un día de domingo cuando a mi equipo yo iba a alentar. Todos cantando con huevo, la camiseta vamos a transpirar.
Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. A la cancha me voy y me voy a alentar al equipo que llevo en el corazón. Voy con mi camiseta, también tengo el tambor y unos papelitos para la motivación. Ya estamos preparados para ir a ver al campeón y tengo una corneta para el equipo llorón. Yo te quiero con locura y pasión. Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré. En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Yo te quiero con locura y pasión. Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré. En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te serviré. A la cancha me voy y me voy a alentar al equipo que llevo en el corazón. Voy con mi camiseta, también tengo el tambor y unos papelitos para la motivación. Ya estamos preparados para ir a ver al campeón y tengo una corneta para el equipo llorón. Ladrón dirigente, tu sucio dinero, mi sentimiento no puede comprar. De la cuna a la cancha, de la cancha a la luna, levantemos la copa y cantemos sin parar. Dale, dale, dale que, dale, dale, dale que, y dale, dale, dale que, dale, dale, dale que. Yo te quiero con locura y pasión. Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré. En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Yo te quiero con locura y pasión. Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Yo te quiero. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. En las buenas y malas, si pierdes o ganas, te seguiré. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Cumbia, cumbia, ¡está bonito! Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Deportista y vinil, lo del 12 de octubre será. Quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itauguá. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor. Al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clavar tu pendón. 12 de octubre. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Gracias compañeros, gracias Omar. Aquí inicia la segunda etapa, comenzó el segundo tiempo. Para Itauguá Deportivo relata Jorge Villalba. Al remate largo por un costado de saque más que corresponde al cuadro itagüeño, al encargado, Jonathan, en este caso es el número 4, el del Curtido, buscando por ahí, era el jugador Barrientos, la pelota que se escurre por un costado, ahí sacamos ahora que corresponde al cuadro de Azul y el Pacha Novedades, Comercial B y B. RG Estudio Jurídico y J Construcciones apoyando la cobertura de Itauguá Deportivo. Alguna novedad en el equipo local y visitante, no hay cambios, Benjamín.
Sin cambios el 12 de octubre ingresa para la segunda etapa. El cambio que había tenido el equipo de Cristóbal Colón, equipo local, había sido por el lateral con casaca número 4 Saucedo, había ingresado con casaca 11 Walter Núñez por la misma posición, lateral por derecha. Es la única novedad que tenemos. Ambos en este segundo tiempo han ingresado sin cambios. Excelente, ahí está entonces Benjamín Núñez. Adolfo. Sí, 45 minutos finales para el 12 de octubre, donde va a buscar imperiosamente el empate y por qué no llegar también al triunfo, porque lo está apretando ya ahí arriba Taco Ariel, que con este triunfo se está cortando la distancia solamente a 2 puntos. El señor recupera el 12 de octubre con familia mayor entregando por ahí para Jonathan Roa, por el derecho. Jonathan Roa, el pelotazo va arriba, buscando para Barrientos, está habilitado Barrientos, no. Barrientos está en posición lícita, no así Bonifacio. Anula el ataque del 12, está habilitado para mí Barrientos, Miguel. Y bueno, está totalmente habilitado Barrientos. El que tomaba la posición del balón era Arroa, que estaba en posición de atrás, pero Barrientos entró por atrás y bueno, en línea que estaba controlando el avance del 12 de octubre, levantó su banderín. El centro arriba, el cabezazo, la bajaba por ahí, era el jugador Paredes, recupera nuevamente Barrientos, el pelotazo larga arriba, buscando el otro Armando Paredes, que no podía cubrir bien la pelota en las manos del portero Contreras, esa línea que corresponde al cuadro azul. El doctor Juan Ayala, comercial de San Rafael, la mueve de línea, apoyando la cobertura del Itagua Deportivo. Allá tiene, recupera falta sobre el Lolo Adén del planchazo ahí, tiro libre que corresponde al cuadro itagueño en su campo. Entró con otra decisión ahora el 12, Adolfo. Sí, al menos el 12 entró con otra actitud, buscando llegar a traer la pelota por abajo, ¿verdad? Porque todo el primer tiempo pelota por arriba era imposible para los delanteros del 12. Sí, señor, la tarde fresca aquí en Costa Augusto, está soplando un viento fresquito, Miguel. Y bueno, uno se equivocó de pronóstico, por eso viene así, de esta forma. Bueno, ahí recupera el cuadro azul, es el número 10, Ojeda, el que la transporta al otro costado, buscando por ahí, quiere meterse el número 7 Villalba, Alcácer Villalba entrando nuevamente para su compañero Ojeda, Ojeda por el costado izquierdo se mete, Ojeda cerca de saca al centro, pasado, cuidado, qué peligro, la pinada por ahí era descurtido, por poco se mete, era Miller Mareco que buscaba por ahí, Adolfo. Si no estaba atento, si no era por curtido, ahí esta tarde estaba el segundo de Colón. Y recupera nuevamente el cuadro azul, cuidado por el costado derecho, va a sacar el centro, va a cobrar Santi, a las manos de Cardoso, llega también con peligro el cuadro, aloca la pelota larga arriba, buscando por ahí, para el jugador Fulgencio Bruga que no podía, era Paredes el que tenía el balón, lo recupera, el jugador de Fuentabuso ya estaba cogiendo la entrada, volvía, dice, el número 10, Ojeda, salida corresponde al cuadro del 12. Cosas y cositas, de la Madero San Agustín, Escuela de Conducción San Cristóbal, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Encarado por el Cardoso, pelotazo largo, buscando por ahí Barrientos, de cabeza se mete Bonifacio, salta Bonifacio Ruiz que no podía recuperar Barrientos, esperó algunos segundos Barrientos ahí, y bueno, le ganó la posición nuevamente. ¿Por qué duda tanto Barrientos, Adolfo? Muy dubitativo, Barrientos toda la tarde muy dubitativo, y yo creo que en esta clase de partido no se tiene que entrar con esa actitud, porque si realmente el 12 quiere llevar los 3 puntos de esta tarde, tiene que cambiar de actitud. Espera que le llegue la pelota. Espera que le llegue la pelota, ¿verdad? Pero teniendo ahí dos marcadores centrales enormes, yo creo que tampoco le va a dar mucho tiempo a Barrientos en este caso. De cabeza la sacaba el autor del gol, Chaparro por un costado, o sea que bueno, corresponde al 12 de octubre, la tiene Bonifacio, quería entregarlo para Paredes, recupera nuevamente por ahí, el cuadro azul de cabeza, quería el Lolo, a medias recupera Lolo a venta, el que hace Lolo levanta arriba para Paredes, se mete, Armando Paredes con el jugador itagueño ahí, peleaba el capitán también, la manda por línea final el tiro de esquina, así, corner, que corresponde al 12. Cosas y cositas, ambos Bobby Grill, el vestido de la carne encañada, ha estado listo para llevar Depósito Vanessa, Comercial Calderón, y que la está apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Tiro de esquina con el Baldoso, vamos a ver si se viene el empate para el cuadro itagüeño, va a utilizar amarilla Quilloso, ese ceremonioso amarilla utiliza el juez, viene el ataca de cabeza, la defensa del jugador de Fusón recupera por ahí, el Lolo, vive bien la mente, y ahí quería realmente el jugador Núñez, estaba por ahí también Chaparro, la pelota por un costado, ahí saque de costado que corresponde al cuadro del J. Augusto. La madre de Juan Romano, la mano aspirado, en se retira y entrega a domicilio, Genaro Rodríguez, casi pequeño Rosario Itagua, la ciudad de Yatutí, la madre de Juan Román.
Sí, señor. Vemos también ahí a Paulo Medina en la banca, que puede ingresar a ayudar un poco en el medio sector al 12, Adolfo. Al menos para hacerle compañía en este caso al número 15 Torres, ¿verdad? Porque pésimo fue la labor en los primeros 45 minutos de Lolo Avente, Jorge. Revienta, no quiere saber nada el capitán Torales, el número 22, hacia las comisarías prácticamente, ahí, hacia la plaza de la municipalidad. Ahí saque de costado que corresponde al 12. Atención especial del doctor Juan Román, apoyando la cobertura del Itaú Deportivo y alentando la campaña del querido 12 de octubre. El encargado de Jonathan Arroa, que ya tiene tarjeta amarilla, autoriza el juez amarilla, la peinada de Bonifacio, la quería por ahí. Cuidado, fuerte, la falta sobre el jugador Marcelo Paredes ahí en el área, lo atropellaron prácticamente a Marcelo. El árbitro se deja seguir sin problema. Lógicamente que si te cobra penal esto, te van a venir encima, Adolfo. Sí mismo ahí, también teniendo ahí frente a Carlos Amarilla, es algo imposible que estamos pidiendo nosotros, Jorge. Señor, otro saque de mano que corresponde al cuadro del 12 de octubre, el encargado, nuevamente es Jonathan Arroa, buscando por ahí a Bonifacio que no podía, estaba por ahí también el otro jugador Paredes, a recupera rápidamente el Colón de J. Augusto, la baja por el medio sector es el número 10, hablamos de Ojeda, proyectando por el costado derecho, se mete, corre por ahí el jugador del J. Augusto, cuidado con peligro, y estaba tomando la jugada, sí señor, se metía por ahí Marecos, el que tajotó era el Centurión, menos mal la jugada anulada, Adolfo. Y estaba todo anulado ya, pero el 12 no tiene que cuidar su última línea porque de un contraataque le puede liquidar el Colón. Señor, mucho público presente aquí, acompañando el 12 de octubre, una de las días prácticamente respeta Miguel. Pacha novedades de comercial, RG Jurídico y JA Construcciones, apoyando la cobertura de Itaú Deportivo. Recuperando por ahí el jugador Chaparro, entregando para el compañero que se ponía por el lado izquierdo, corre por ahí el número 5 Rotel, que quería recuperar nuevamente el cuadro de azul, otra vez en el sector, el jugador Chaparro, el que hace Chaparro, proyectando por el costado derecho, ingresando por ahí es el número 14 Arias, alcanza Arias, transporta, Arias Amaga, quería por ahí también a Mareco que no podía, la pelota que se escurre por un costado y saque que corresponde al 12. El doctor Juan Ayala, comercial San Rafael, muévete Tenadín, apoyando la cobertura de Itaú Deportivo. Estuve ya mayor de cabeza, le empujaron a él la pelota que quedó bollando, recupera rápidamente el cuadro local, y otra vez por ahí Chaparro, el anticipo del Villa Mayor que viene ahí, tiene la contra el 12, está habilitado o no, Villa Mayor entregando para Paredes y mal ahí la cobertura, el jugador Armando Paredes en el pase, el miedo siempre a quedar en posición adelantada de Barrientos, Adolfo. Así es, Jorge, pero en este caso Torres tenía un panorama, le tenía al compañero Bonifacio Roa en mejor posición, pero creo que no lo vio, Jorge. Ahí Bonifacio descargando para Jonathan en el centro, saca a medias el portero de J. Augusto, la pelota se pierde por un costado y saque manos del ataque corresponde al cuadro itagüeño. Vamos allá, kilómetro 27, Service Tejidos, cosas y cositas, Lavadero San Agustín está con la cobertura de Itaú Deportivo. Señor, el saque de costado, arriba, no podía por ahí Barrientos, revienta, saca la defensa del Colón de J. Augusto, está en la cobertura ahí, Navarro, saque Navarro, fuerte el remate en el nuevo sector, menos mal ahí pasa, la recupera Barrientos, el que hace Barrientos le da descarga con el compañero Curtido, al que hace Curtido, saca el remate de él y el Curtido, rebote recupera rápidamente el cuadro del Colón de J. Augusto, en el nuevo sector se mete Mareco, el que hace Mareco, le cubrió bien ahí en la marca de Enzo Villamayor, a medida saca, le mata Juan Villamayor, la recupera nuevamente el cuadro del Colón de J. Augusto. Vamos, el Hobby Grill, el Festival de la Carne Encallada, ha estado listo para llevar el depósito en Palesa. Señor, a media saca, no pudo, por ahí Jonathan Roa de cabeza, Miguel Mareco atropellando de atrás, lo toca, lo roza al jugador Curtido, quedó sentido ahí, recupera nuevamente el elenco de J. Augusto, era el gol Chaparro, el pase largo al otro sector, quería meterse por ahí Centurión, descargando para Núñez, a ver qué hace Núñez, otra vez para Centurión hace la diagonal, se mete Centurión, al que hace Centurión, saca el pase a media altura, recupera el Lolo Avente, a ver mate largo arriba, saca, cuidado que se mete Bonifacio, la pelea Bonifacio, quería Barrientos, tampoco ahí, no pudieron concretar la jugada de Bonifacio y Barrientos, bueno, ambos prácticamente se estorbaron en el ataque, Adolfo, Así es, Jorge, un pelotazo que nació por los pies de Avente y se molestaron ahí entre Barrientos y Bonifacio, que tenía muy buen panorama para llegar al empate. Bueno, la salida queda pura, el cuadro itagüeño es Mauro Cardoso.
Depósito Valencia Comercial Calderón en la ciudad de Itagua, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Señor, un saludo para el profe Jovino Amarilla en sintonía. A Majovi Grill, Jovino Amarilla que tiene atado listo para llevar los domingos a Adolfo ahí en Cañada. Eso es importante y aprovechando también un saludo especial también al profesor Jovino Amarilla. Sí, señor, el Trujillo Mayor levanta al otro sector, quería por ahí el cabezazo, cuidado, Barrientos que la descarga, se mete por ahí, Armando Torres que no podía recuperar nuevamente el otro Torres, que, bueno, recupera Paredes que no podía ir también, recupera Barrientos, falta sobre él, dice Amarilla, hay tiro libre que corresponde al Colón de J. Augusto. Lavadero Juan Román, lavado, aspirado en grasa, retira y entrega a domicilio Genaro Rodríguez, y dirección del Rosario, Barrio dirigiéndose a la ciudad de Itagua, lavadero Juan Román. Sí, señor. Esta parada que corresponde al cuadro local. Remate largo arriba, se le pasa al Lolo Avente, al remate de Villamayor, que otra vez llega el mejor del Colón de J. Augusto, recupera nuevamente el color de azul, está que en sentido quedó el jugador del Colón, el remate fuerte de Villamayor que lo dejó prácticamente mareado ahí al del Colón, Adolfo. Lo dejó tendido ahí en la última jugada el jugador de Colón. ¿Y qué hizo Amarilla? También está jugando su propio partido, ya también Carlos Amarilla. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si hay algún resultado por ahí. Bueno, sigue ganando entonces Tacuarí 1-0 al Colón de Ñemby en el Pablo Bogarín en la ciudad de Ñemby. Suelta los talentos, entonces dice Amarilla Miguel. Novedades Pachá, comercial de ID, RG, estudio jurídico, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Qué puntilloso Amarilla, Adolfo. No, Amarilla más puntilloso, parecía que en los últimos tramos de su vida como árbitro, ¿verdad? Más bien se está ganando protagonismo con mucha payasada en este caso, Jorge. De cabeza por ahí enviaba el jugador del Colón, cuidado que recupera Chaparro, se quiere meter Chaparro, cuidado con peligro, Chaparro en la cobertura, bien ahí Navarro para sacar en la jugada de peligro que se metía el jugador del Colón de J. Augusto, recupera por ahí Armando Torres, esperando para Barriento para Armando, la corre Armando Torres, a ver qué hace, se mete por el sector izquierdo del molde, alcanza bien, Torres saca el centro abajo, cuidado con peligro, la rebota, otra vez recupera Héctor Villamayor, el que hace Héctor que quiere enganchar en la diagonal de Héctor, se mete por el lado izquierdo, el centro arriba, cuidado, el córner para el 12 en forma equivocada, el defensor del Colón que la manda al tiro de esquina, otra vez ahí en el salto, no pudo ganar Barrientos, Adolfo. Muy buena jugada personal de Héctor Villamayor que buscó el centro ahí en el corazón del área y estuvo muy atento en la última línea de Colón, en este caso Paredes para sacar al córner. Señor, seguíamos con el cambio entonces, el 12 de octubre se fue justamente Jonathan Arroba, ingresó con la 2, cuidado con el centro, arriba, el segundo palo, bien, descolgando sin problemas, el portero Contreras para el Colón de J. Augusto, otra vez un tiro de esquina que no está hecho el cuadro de Itaúyo. El cambio en el 12 Benjamín. Vamos con el cambio Benjamín. Con la casaca 9-2, ingresó Alexis Núñez. Sí, señor. Muy bien, gracias. Después de la tantoa, ingresó entonces Alexis Núñez. El cambio en el 12. Va teniendo el cuadro de J. Augusto Saldívar en el ataque ahí, quiere escapar por el sector del Centurión, corre Centurión entregando para Núñez, la cobertura de Juan Villamayor que va a sacar el reviente de ahí, Villamayor, botazo largo arriba, Roa que la pelea la peinada por ahí para el jugador de Jonathan, que le quería meterse por ese sector tampoco, estaba Barrientos, la peleaba Armando Torres y ya recupera rápidamente el Colón de J. Augusto. Otra construcción, el agricultor Juan Ayala, comerciante Rafael Iván de Terradina, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Tienen cuidado ahí, Mariscos, está el segundo, se salvó Cardoso, se lleva la caída, era el segundo del Colón, 3 del Colón de J. Augusto, Rodolfo. 3 contra 1 en este caso y no era por Mauro, estaba el segundo, y prácticamente el partido liquidado para Colón. El remate, bueno, Armando Torres, que quiso hacer un gol de antología de fuera del área, y club como reclaman los de la defensa y el medio a los de
de la delantera del Colón por no convertir el segundo gol. Así es, pero no Colón en este caso estuvo en los pies del número 10, Vladimir Ojera. El segundo era para el Colón ya y partida prácticamente liquidado ya, pero estuvo muy atento ahí el experimentado Mauro Cardoso. El milagro se salvó aquí el 12 de octubre, bien también por Mauro Cardoso, que salva esta ocasión ahí, el Lola Vente que no puede, el cabeza la saca Curtido en el sector, la baja Bonifacio, la transporta largo al otro sector para Alexis, la corre, la alcanza, no puede, Alexis Núñez, bueno, la cuenta por un costado y saque más, que responde al Colón, J. Augusto. Sacó a un lateral lento y lo pone a uno desde el sector para arriba más rápido. Ahora juega con línea de 3 del 12. Alexis Núñez juega del medio sector para arriba con velocidad del avance derecho, Adolfo. Sí, en línea de 3 prácticamente el 12, eso te da la pauta que sí va a buscar el 12 imperiosamente el empate, pero mientras que no cambie de actitud el 12, imposible llegar al empate. Yo te digo en el sentido de que el 12 tiene que buscar llegar por abajo, porque por arriba es imposible teniendo a dos corpulentos centrales de Colón. Señor, bueno, sí, entonces el Comayo 1 Mediano 0, sigue ganando también 1-0 al Colón de Ñembre. La pelota arriba, Navarro que no podía otra vez en el salto, Navarro de cabeza, bien ahí, ganó Navarro, la descarga de Alexis Núñez para el Lolo Avente, la levanta arriba, el otro sector está Bonifacio, ya olvida de la posición adelantante, Bonifacio lo va. Bueno, y sabía que corresponde al Colón, cantemos, Miguel. Marcamos el tiempo de juego de este compromiso, 15 minutos ya de esta segunda etapa, y el marcador sigue 1 para Cristóbal Colón, 0 para el 12 de octubre. Señor, muy bien, y nosotros seguimos agradeciendo a las casas comerciales. Ahora se va a Pachano al canal comercial de IPRG, Estudio Jurídico, J. Construcciones, el doctor Juan Ayala y Comercial de San Rafael. Sí, señor, lentamente antes de la salida del portero Contreras, Lujo. Lentamente también se está pasando ya el tiempo, ya también el 12 de llegar al empate, Jorge. Señor, pelotazo largo arriba del portero Contreras, ahí el Lolo Avente que saca de cabeza, la quería también Armando Torres. Me parece que el cambio cantado también sería esto, Armando Torres, buscar otra alternativa. Ahí, Bonifacio entregando para Héctor, otra vez, corta la jugada. Estaba del estado Villamayor, señores, el asistente González, otra vez que anula el ataque del 12 y es expulsado el asistente. Sí, señor, el asistente técnico entonces del 12 de octubre, Eber Martínez. Lo saca a Eber Martínez por el reclamo, obviamente. Está habilitado Héctor Villamayor. Sí, así es, Jorge. Y nuevamente el 12 de octubre está siendo perjudicado vehemente y a lo grande y a lo ancho, ¿verdad? Porque estos son trazas de partidos que de repente le manda ya luego a Carlos Amarilla sabiendo, ¿verdad? No podemos decir la incapacidad de Carlos Amarilla, pero sí la actitud negativamente jugando en contra del 12 de octubre, Jorge. Sí, señor. Benjamín, ¿cómo viste la jugada? Jugada, pero la primera la tarde no se ve muy bien. Por lo que tiene, bueno, era la jugada de pide cruz amarilla que se retire, no posiblemente al agente técnico de Miguel Cristaldo, vamos afuera, es lo que decía textualmente. Vaya hacia afuera. El campo también te acaba de probar, salió César Villalba cuando lo saca 7 y después cuando lo saca 15 Excelente, gracias, Benjamín. Bueno, está haciendo su papel, parece amarilla Miguel, ¿eh? Sí, bueno, la actitud amarilla creo que es improviable la forma que están actuando también en línea y que está controlando el avance del 12 de octubre. Y bueno, todo esto nosotros ya estamos diciendo, amarilla para el este partido, no extrañaba bastante, ¿eh? Bueno, ahí no podía, Villamayor ganó Miller, la pelota pasaba para Alexis, se mete Alexis con velocidad, picó muy larga, Villamayor era Alexis Núñez que no podía y se recupera nuevamente, el número 13, esto Centurión, está tratando con la pelota larga, la arriba, buscando, por ahí quería meterse también, el número 10, Ojeda y saca de cabeza, Juan Villamayor, y otra vez recupera Ojeda, la tiene por ahí el cuadro de azul, revienta larga, no quiere saber nada, Juan Villamayor, y ahí había falta, dice ya, sobre el jugador del 12 de octubre y sabía que corresponde al cuadro Itabueño. Cosas y cositas de la Madero Salagüense en la Escuela de Conducción San Cristóbal apoyando la cobertura de Itagua al Deportivo Amal Hobby Grill, el Festival de la Carne en Callada ha estado listo para llevar el Deportivo Vanessa, Comercial Calderón en la ciudad de Itagua y Ciclados.
Señor, bueno, me parece que ya no tira tanto el tereré, le tira un matecito aquí en el Colón de Costa Gusto, en el kilómetro 26, ruta 1, cuidado, se mete el 12, saca como puede la defensa del Colón. Está apretando el 12, tiene minutos aún de poder por lo menos llegar al empate, Adolfo. Está apretando el 12 Tours por todos los sectores en busca del empate, Jorge. Claro, ahí Bonifacio entregando también para el compañero que no podía en el sector, Marcelo Paredes, el pase muy corto de cabeza, Familia Mayor recupera a 20, el otro sector para Alexis Núñez, que pelea, falta sobre Alexis, sí, falta sobre Alexis, ahí tiro libre, corresponde al 12. Pacharada de David, cobertura del estudio jurídico RG y J Construcciones, apoyando la cobertura de Itaú Deportivo. Saludos para todos los que están conectados a través de la página de Itaú FM, a todos los que siguen siempre la página de Itaú FM, Itaú Deportivo a través del mundo. Gracias por sintonizar la 101.7 Itaú FM y seguir a la organización Itaú Deportivo. Tiro libre que corresponde al cuadro de Itaú. Yo le he encargado Marcelo Paredes, siempre Marcelo Paredes, el encargado en pelota parada. Autorizar amarilla. Daniel centro, vamos, 1-1 muchachos. Autoriza amarilla en el centro. Arriba, no podía ahí, descolgando tranquilamente bien. Contreras, Navarro que no pudo. Salida para el Colón. Atención especial del doctor Manuel Román apoyando la cobertura de Itaú Deportivo y alentando la campaña del querido 12 de octubre. Ya donde el ataque del Colón, rápida la salida del cuadro azul y estaba la cobertura de Villa Mayor, se metía de nuevo por ese sector Héctor Centurión y estaba a la pica la dinero queda rápida la llegada del Colón, Adolfo. Muy rápido la llegada en este caso de Colón hacia el sector izquierdo y también hay que rescatar también lo lindo que tiene el sector de Colón, el juego visual que siempre sale con mucha velocidad a través de los pies de su arquero. Sí, señor. Otra vez un pelotazo arriba y al otro sector va a pelear por ahí Marecos, recupera Héctor y de Mayor. A ver qué hace Héctor, se le fue de forma incómoda ya para recuperar la pelota y saque de costado que corresponde al cuadro auriazul. Bravo del compañero Román, alabado, aspirado en gracia, recibe y entrega a domicilio. Gina Rodríguez, Cacique del Rosario, Ciudad de Chagua, marcaba el tiempo de juego. 20 minutos ya de esta segunda etapa. El marcador te dice que el 12 de octubre va cayendo ante el Cristal Colón por un gol de tercero. Lo dio vuelta a Mediano, está ganando a Mediano 2-1 a Pilcomayo en Roque Alonso, entonces le gana también a Mediano, Adolfo. Y lo está ganando y otra presión más para el 12 en este caso. Sí, señor, recupera el cuadro del Colón, saca de cabeza, por ahí corrutido la pelea también, el jugador Arias, otra vez el cuentazo largo arriba, la pelea por ahí Milder, cuidado que se mete el remate por abajo, era del número 15 en ese sector, al mando Pereira, otra vez el remate, cómo se salva aquí el cuadro de 12 de octubre, estaba en posición adelantada, ¿no? Estaba todo anulado ya, pero nuevamente también el 12 de octubre perdió ahí la salida de una pelota y Cristóbal Chaparro nuevamente estuvo ahí, pero la jugada ya estaba totalmente anulada, Jorge. Sí, señor. Pelota larga arriba, no podía, el Lolo adentro recupera Curtido, pelotazo largo arriba, buscando por ahí Barrientos, bajando para Bonifacio, se mete Bonifacio en forma frontal, entregando para Núñez, quiere hacer el 1-2, se equivocó aquí, el número 15 Armando Torres y otra vez recupera rápidamente los sonidos, dando para Villa Mayor por el medio sector, la tiene el que hace el pelotazo largo arriba para Bonifacio que deja pasar, quería por ahí también Alexis Núñez que no puede, saca y revienta, el otro Núñez de J. Augusto Saldívar, Villa Mayor en anticipo, saca de cabeza por el sector, la recupera por ahí el jugador Chaparro, lo anticipa Barrientos, la pelota muy bien, el Pareco, la cuestión, la marca, saque de manos y le pone al Colón. Bueno, aquí le falta un poco de coordinación nada más, Adolfo, para que pueda salir una jugada neta. Sí, así, Jorge, le falta ese pequeño detalle a los sectores y yo creo que es el mejor momento del 12 para llegar al empate. Señor sentido ahí, el goleador Chaparro, el cuadro azul tendido aquí cerca de las gradas, a ser retirado en camilla, el jugador del Colón de J. Augusto. ¿Será que tendrán algún incentivo aparte los de Colón? Sí, así es, porque está jugando su partido, como estamos diciendo hace rato, ¿verdad? En el comentario, ¿verdad? Que el Colón prácticamente ya no juega más nada, pero son partidos que te van a complicar y como lo está haciendo esta tarde ante el 12 de octubre. Sí, señor. Bueno, retirado en camilla. El autor del gol, Chaparro, justamente se le da un poco de sentido, parece. El cambio en el cuadro del Colón de J. Augusto. Se le tira a Chaparro el 16, ingresa con la 3. Este es el hermano de Cristian Rivero, ¿sí?
Así es, Derlis Riveros, entonces el que ingresa, institución de Chaparro. En cambio entonces, el segundo ya, el tercero, ya activó su cambio el Colón de J. Augusto. La pelota por un costado, ahí saque de manos que corresponde al cuadro del 12 de octubre, esa pura que quiere por lo menos llegar al empate en esta fecha. Benjamín, cambio en el elenco de J. Augusto. Excelente, excelente. Gracias, Benjamín. Entonces, ya está Riveros en el campo, recupera rápidamente el cuadro de J. Augusto. La pelota larga arriba, la corre por ahí Ojeda por el costado derecho. En la marca Navarro con todo también. Cuidado con Ojeda, se le fue el balón, bonita final. Ahí salía que corresponde al 12. Vamos de los jugadores romanos, la mano tirada en grande, Rodríguez entrega a Domicilio, Gina Rodríguez, para la izquierda, para la ciudad de Itagua, la mano de los jugadores romanos. Entonces largo arriba, la pelea, por ahí Barrientos recupera, el jugador Paredes, al que se puede descargar para Alexis Núñez, por el costado derecho, Núñez el centro, corto, lo de Alexis Núñez, saca la defensa, el Colón de J. Augusto, recupera la venta Alexis Núñez, descargando para Navarro, Navarro lo tiene en el círculo central, el nodo adentro, a ver qué hace el nodo otra vez para Navarro por el costado derecho, a ver qué hace Navarro, a sacar el centro largo arriba de Navarro para el jugador. Había mano ahí, personal amarilla, recupera el Lolo a venta, el que hace el Lolo, transporta el Lolo entregando para esto, Villamayor va a sacar el centro, Villamayor en el otro sector, la baja por ahí el jugador Barrientos, el remate. Imparable para Contreras, el número 5 Marcelo Paredes, empata el compromiso aquí en J. Saldívar, empató el 12, de Marcelo Paredes, ahora el marcador señores, Colón de J. Augusto 1. 12 de octubre 1, lo hizo Marcelo Paredes, el momento del gol, Miguel. Vamos, 25 minutos ya de esta segunda etapa. ¡Qué golazo! Así es, Jorge, el 12 de octubre nunca se entregó, buscó toda la tarde y no iba a ser de otra vía, que no iba a ser de un zampatazo de Marcelo Paredes para poner el merecido empate del 12 de octubre y ahora a buscar el triunfo. Señor, Golazo, Paredes. Excelente, sí señor. Marcelo Paredes, Sandache con los goles, el dueño de la pelota parada, qué bien le pegó de aire, así como venía cayendo. Imposible para el portero Contreras, los patronos, señores, claro que sí, las tranzas, intactas, para el padre Itaúyo sobre el centro arriba, cuidado, saca bien la defensa del Colón, recupera otra vez por ahí, quería con todo, el jugador Armando Torres, otra vez ahí, Marcelo Paredes, que no podía, el pase corto, recupera el cuadro de azul, pelotazo largo arriba, la pelota que se va a poner allá, cerca del banderín, lo cubre muy bien hecho, Villamayor va a salir, el jugador del 12, la pelota larga arriba, Villamayor que la peina, el que viene para el pase también, otra vez para Villamayor, que bien le vino, el gol para el 12, luego la 20, pelotazo largo arriba para el jugador Armando Torres, la gira Armando, que hace escapar, se le metió Armando, falta por el Armando saca el centro, se trae Navarro, saca el centro, Rosampo, la pelota que pone a la pierna, donde empezó de contra otra, y tiro de esquina, sí, vamos con 12 ahora a buscar el gol de triunfo en este caso, y el 12 nunca lo se mereció perder, Jorge, y mucho menos perder este partido, y se va con todo, busca el triunfo.
señor, tiro de esquina para el cuadro itagüeño, hay córner para el 12, ahora el tiro de esquina para el cuadro itagüeño, sobre el avance derecho para el cuadro del 12 de octubre, el encargado aquí, el tiro de esquina es Armando Torres en el centro, bajo, corto, Armando Torres toca la defensa, de cabeza, el Lolo Avente otra vez, cuidado por ahí, el Toyama mayor la cobertura, de cabeza bajando, descargando para Alexis Núñez, sacada ahí Alexis, entrega para el jugador Bonifacio, el pase largo, se mete para ir Armando Torres, en el piso sacaba el jugador del Colón de J. Augusto. Vamos ahora entonces, el instante estamos contigo, Benjamín, va con todo, el 12, Miguel, Marca el tiempo de juego, 30 minutos ya de esta segunda etapa y el marcador se dice que el 12 de octubre y todo como va empatando 1-1. Sí, señor. Bien, ahí quería la cobertura, estaba justamente Alexis Núñez, está recorriendo todo el campo de juego, Alexis Núñez. Vamos contigo. La última defensa, una más, y ya que sale Carlos. Bueno, amarilla, puntilloso como siempre, entonces lo advierte a Cristaldo. Gracias, Benjamín. Muy bien, la salida que corresponde al Pablo Itagüeño. Vamos a ver que el otro 27 se reviste aquí dos cosas y cositas. La bandera a la última escuela de conducción San Cristóbal apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Sí, señor. Ahí el pelotazo largo arriba, no podía barrer entonces en el sector, otra vez el Lolo. Está más activo, el Lolo está haciendo una tapada, ¿eh? Sí, el Lolo ya era hora ya también que se despierte el Lolo adentro, ¿verdad? Porque Mayo va por la capacidad y toda la trayectoria que ya tiene ya jugando al fútbol el Lolo adentro. Sí, señor, la tiene por ahí Walter Núñez, está pillando la pelota del círculo central, recupera el juego de azul, pelotazo largo arriba, va con el Boyaje, sale bien, tranquilo, Mauro Cardoso, atrapando el balón en salida que responde el coro al Itagüeño. Vamos, Javi Grill, el festival de la carne en Cañada, pasado listo para llevar la posición Vanessa Comercial Calderón, la ciudad de Itagua. Va teniendo por ahí Mareco, descargando para el compañero que se ponía por el sucesor, era el número 5, quería meterse por ahí, la recupera nuevamente el cuadro, los pelotazo largo arriba, ahora sí juega con todos los sucesores, la recuperación tradicional es el Capozán, falta número 110 sobre el capitán, salida que corresponde a Colombia. Pachano, la vez, comercial de Teixe, el estudio jurídico, está apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Señor, bueno, amarilla que va ahí, le dice algo al capitán Fernando Morales, que van algunos segundos importantes, y el arquero también, que transporta un poco más allá el balón. Me parece, de por ahí también, que los de Colón de J. Augusto no quieren perder este partido, Adolfo, ¿eh? No quieren perder, a lo mejor ya no está jugando más nada, ¿verdad? Pero por fuera, o sea que fuera de la cancha seguramente está jugando su partido aparte de mejor. El señor recupera por ahí el cuadro Aurea Sur por su sector, se mete por ahí, era el número 6 también del Rivero, falta sobre él, dice el árbitro de Chile que corresponde al cuadro del Colón de J. Augusto. Atención especial, el director Manuel Román apoyando la cobertura de Itagua Deportivo y alentando la campaña del Caribe 12 de octubre. Pelota para Dinero que corresponde al cuadro del Colón de Augusto, 3/4 de cancha hacia el sector izquierdo del avance, elenco local, la pelota larga arriba, no, otro sector de cabeza, saca por ahí la defensa del 12, la Curtido recuperando rápidamente, se mete con todo, ahí es el jugador Bonifacio lo va entregando para Alexis Núñez, que no llega a las manos del portero Contreras, arco prácticamente, Adolfo. Arco prácticamente, pero es el momento más preciso para que pueda dar el knockout último, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Para que el 12 pueda sacar, para que pueda llevar los 3 puntos acá en J. Augusto salida con el señor Milner bajando justamente en el sector ahí, recuperando el cuadro Aurizú por otro sector, se mete Rivero, ¿sabe qué hace? Rivero transporta la pelota, quiere sacar el centro, Rivero al otro sector, cuidado ahí que no podía Curtido, recuperar nuevamente con peligro el cuadro del Colón de J. Augusto, saca el Lolo a 20 como puede a media y la complementa por ahí Juan Villamayor, estaba por ahí también con peligro, Rotera, cuidado, descara por el compañero, Arias por el lado derecho, Arias que hace la diagonal, se mete Arias, cuidado, el pase para Miller, está en posición lanzada, cuidado, saca por ahí, guarda Colón, está en posición adelantada, para mí que está en posición adelantada Miller Mareco, o quedó trabada la defensa, quedó dormida me parece la defensa del 12, Adolfo. Yo creo que en este caso quedó dormida el que estuvo por el sector de derecho, en este caso el número 2,
Le confirmo ya, Jorge Nato. Alexis Núñez habilitó todito la jugada. Bueno, una pena, señores, aquí parecía la atracción y que estaba cerca por lo menos el empate para el 12 de octubre, inclusive muy cerca de buscar la victoria. Un gol, diríamos, de carambola prácticamente, Miguel. Y bueno, aún que se tomaron tanto los jugadores ahí en la parte central, el gol se produjo a los 35 minutos ya de esta segunda etapa. Bueno, al frente nuevamente el Colón de J. Augusto, entonces el segundo gol para el cuadro local, diríamos en contra de Villamayor prácticamente. En contra de Villamayor se metió con toda la pelota y todo en el arco. Lastimosamente, nuevamente en el mejor momento no se llega al segundo de Colón. Sí, señor, una pena. Saca por ahí Cochillo, el centro largo arriba, la pena de Bonifacio, cuidado para Barriento, se mete Alexis en el empate. Armando Torres de izquierda, arranca el pecho largo, apareció la 15 de la Torres, empate nuevo, la 12 de los Toros, con de J. Augusto, mira, se produjo sobre los 37 minutos ya de esta segunda etapa. Sí, señor, Armando Torres, rápidamente el 12 llegó al empate a través de Arnaldo Torres, pero ¿quién hizo ahí? Una jugada sensacional sin pelota de Barriento, lo ganó la espalda y lo dejó a Torres muy solo para definir. Magnífica definición de Torres para poner el 2-2, emotivo final, porque sí, señor, que rápida la reacción del 12, excelente, señores, el empate nuevamente del cuadro estadounidense, el número 15, Armando Torres. Sí, y acá aquí, mientras festejaba todavía el Colón, el 12 anota el empate. Sí, señor, rápidamente el 12 se va al empate, pero mucho rápido, muy rápido, pierde otra vez nuevamente los jugadores del 12 del balón. Y al centro pasado lejos arriba. Que no se rinde tampoco. Que rápido empate el 12. En la euforia aquí, el público y también así es, porque el 12 no se mereció no poner en ningún momento a lo largo del partido y nuevamente reaccionó rápidamente el 12 para llegar al empate. Muy bien, la salida que corresponde al cuadro itaúeño va a ser el portero, el capitán Mauro Cardoso. Se nota que este equipo está muy bien incentivado, el equipo de Quinto Colón muy bien incentivado, muy fuerte, y por eso está jugando de esta forma. Sí, señor, la pelota por línea final, salida que corresponde al cuadro local. Sí, bueno, el festejo, el bullicio de la gente del Quinto Colón en el segundo gol, y después ahora, bueno, queda prácticamente con cabeza agacha ahí, solo del Colón. Benjamín, ¿cómo viste el gol? Una buena jugada, duró mucho por la línea de pues una buena jugada preparada por Luis Mayor y después están criticados ahora el empate. Y así se viene entonces la linda jugada entonces para el empate, que va a ser una jugada poco, no sé sobre su llegada a la economía, el domingo Excelente, gracias Benjamín. Entonces, aquí falta tiro libre peligroso para el cuadro del Colón de J. Augusto. Sí, un tiro libre que ganó ahí en la última jugada también muy peligroso, que corresponde tiro libre al Cristóbal Colón cuando se prepara Sergio Paredes en el 12, Jorge. Señor, el cambio entonces en el 12 de octubre, Sergio Paredes, el instante a mostrar también con Benjamín. Ahora el cambio en el cuadro itaúeño, un delantero se prepara en el equipo itaúeño, tiro libre peligroso, hay que sacarlo, muchachos. El encargado, el número 10, Ojeda, en el centro, que va a quedar al otro sector, amarilla, haciendo la ceremonia ahí justamente, advirtiendo a los muchachos, autoriza el juez, el centro, saca de cabeza Bonifacio, excelente, lo aprieta justamente, lo presiona el jugador Cortero, la recupera Barrientos se entregando al compañero, increíble, señores, increíble este asistente
Benjamín, estaba habilitado Armando Torres. Pero se prepara por esta parte, se prepara el cambio allí con Paredes, la que pasa Paredes, que venía por la casca número 9, en este caso el último cambio por parte de Luis Quitando. Vamos a ver qué tal. Para, como de casca número 9, Barrientos, que de vuelta tiene la oportunidad de jugar Excelente, muy bien, se retiró entonces Aldo Barrientos en el 12, ingresó para el 17 Sergio Paredes, delantero por delantero. Sí, así delantero por delantero, el corpulento Paredes, en vez de aceptar el trabajo de tratar de Aldo Barrientos. Así es, reaccionó, se despertó un poco más en la segunda etapa de Barrientos. Sí, se reaccionó más y por ende le valió también el empate al 12 de octubre en esa jugada donde le ganó la espalda y fue aprovechado muy bien por Torres para el empate al 12. Bueno, la defensa del 12 también, cada pelota que va ahí, Miguel, es un dolor de cabeza, ¿eh? Y cada pelota que va al centro, ahí la defensa se molestan entre ellos mismos y bueno, es, no sé, la forma en que trabaja la defensa del 12 de octubre. Paredes se la tiene a ver qué hace Sergio Paredes, que la cubre la pelota por un costado, el saque manos corresponde al 12, dice el juez, saque manos para el cuadro Itagüeño Miguel. Así es, el equipo itagüeño va con todo, el equipo del 12 de octubre va con todo en busca de la cosita. De cabeza saca por ahí a medias el jugador, el color de Jodeuto la tenía Armando Torres, saca el pelotazo de arriba cortido, otra vez de cabeza por ahí, sacaba Torales, recupera Armando Torres, bien lo de Armando Torres, ganó por ahí Marcelo también, entregando para el jugador quería en ese sector, Bonifacio Roa, la recupera el Lolo Avente, entrando para el Villamayor de cabeza, Villamayor para Alexis Núñez, está habilitado, a ver qué hace Alexis, la baja por el costado derecho, Alexis Núñez descargando mal, se equivoca aquí, Alexis Núñez. Ha sentido un jugador del Colón, J. Augusto, que marcó ahí falta, dice amarilla salida que corresponde al Colón. Pache novedades de Comercial R. Que total, estudio jurídico, JA Construcciones, apoyando la cobertura del Itaúa Deportivo. Muy bien, finalizó el encuentro en Ñemby, donde ganó el cuadro de Tacuarí 2-0 al Colón de Ñemby, Adolfo. Sí, con este resultado el Colón lleva puntualmente este partido, va a 3 puntos de diferencia, Fred. Sí, señor. Bueno, ahí recupera el Tuya Mayor, saca el pelotazo largo, buscando por ahí al compañero del sector, recupera Alexis Núñez, entregando para Bonifacio, para Paredes. Bueno, me parece que se apuró Bonifacio, podía haber llegado a la pelota. Podría haber llevado más bien, pero lo buscaba ya Paredes. Muy bien, Paredes que quiere, no pasó nada, solo Paredes, dice el juez, va a salir el capitán, pelotazo largo, arriba para el Colón, Villa Mayor de cabeza que la saca, no podía por ahí, Armando Torres descargando para el Lolo Avente, se equivoca aquí, el Lolo Avente estaba por auxiliar ahí, Alexis Núñez, estaba Villa Mayor apoyando por el costado derecho, saca Villa Mayor, le mata, le botan los goles, J. Augusto, hay un costado, saque mano que corresponde al cuadro Itagüeño. Doctor Juan Ayala, Comercial San Rafael Móvil de Medellín, apoyando la cobertura de Itaúa Deportivo. Muy bien, ahí saque de manos que corresponde al 12 de octubre. ¿Cuántos minutos tenemos, Miguel? 42 minutos ya de esta segunda etapa. Señor, con este empate del 12 de octubre suma 59 puntos, mientras que Tacuarí va a 56. Ameliano que va a 53 a Urbo. Creo que se mete Alexis Núñez. Vayan tomando y Alexis. Lo agarraron al pequeño Alexis Núñez. Le agarraron, tenía muy buen panorama el 12 de octubre y como le estaba diciendo el compañero, el 12 se va a 59, Tacuarí va a 56, teniendo en cuenta que Tacuarí le corresponde a la penúltima fecha que hace Falta sobre París ahí, porque se la arranca la camiseta que para el tiro libre. Era importante para el 12 de octubre. El señor ya tiene tarjeta doble amarilla entonces para el jugador del Colón que tiene que irse afuera a los jugadores. El número 22, en este caso no es el número 22, el 14. Señor, el número 14, primera tarjeta para el número 14, Diego Arias. El tiro libre importante que tiene el 12. ¿Y qué tal si se viene el gol del 12, Adolfo? Yo lo que me gustaría, ¿verdad, Jorge, llegar al tercero y al triunfo en este caso, cuando Carlos Amarilla muestra 3 minutos de edición, Jorge. Señor, bueno,
Tiro libre, el encargado aquí de nuevo es el número 5, Marcelo Paredes. Marcelo Paredes, el número 5, para el cuadro Vitagüeño, el encargado del tiro libre. Ojalá que se venga el gol del triunfo por el cuadro Vitagüeño al centro, la pelota que rebota ahí, Paredes, la peinada. Lo que se para el 12, se pierde el 12 de carambola, señores, el tiro libre, lo rebota ahí, se le corre la pena a Paredes y Navarro que lo puede empujar en el segundo palo, la pelota que cae tras el arco, se pierde el 12, el tercero del cuadro Itagüeño, Benjamín. Ya se cumplió los 45 minutos, se va a jugar 6 minutos más, pelota amarilla, bueno, aquí perdió Paredes una pelota de medio sector, cuidado la contra, al cuadro Cotado se saca Navarro como puede, increíble lo que perdió el 12 en esta última jugada, algo increíble, Jorge, lo que se perdió a través de Navarro, era el gol de intermedio en este caso, Jorge. Señor, bueno, aquí no pudo falta de Luis que lo empuja al favor del Colón a Rivero, tiro libre peligroso, el tiro libre que va a tener ahora el cuadro local, Miguel. Y bueno, es una jugada infantil de Núñez que fue a hacer esta infracción ahí, un poco retirado del área del 12 de octubre, pero tenía que cometer esta falta. Bueno, tiro libre que corresponde al cuadro Azul, el encargado del número 10, Vladimiro Ojeda, la pelota parada hacia el sector izquierdo, el centro prácticamente en forma vertical que va a venir hacia el arco de Mauro Cardoso, todas las tensiones ahí, a sacarlo muchachos, autoriza, amarilla se ve, pelotazo lejos arriba, menos mal, no pasa nada aquí, había que cortar el 12. Jorge Ceradino, al 12 sería kilómetro 27, Selmis Tejidos, cosas y cositas, la bandera para Agustín, apoyando la cobertura de Itagua Deportivo. Sí, señor, la salida, para el 12, no hay pelota. Bueno, segundos importantes, se está perdiendo aquí en el Colón de J. Augusto, empate entre el Colón y el 12 de octubre, 2-2. Así es, Jorge, rescatando lo bueno del 12, que con mucho amor propio estaba sacando un empate, más que un triunfo, ¿verdad, Jorge? Y un punto muy importante que están llevando acá de la ciudad de J. Augusto Saldívar. Sí, señor, muy bien, un empate más que importante, claro que sí, saca el centro, arriba, curtido, un espacio que no podía recuperar la defensa del Colón en el rebote, ahí del anticipo que no puede sacarle más de arriba, Navarro de cabeza que la baja así en el círculo central, anticipa nuevamente por ahí, no podía el jugador Marcelo Paredes, recupera Armando Torres, bien ahí, Armando, a ver qué hace, hermano, saca el remate, la pelota que pega, los jugadores de Augusto, ahí saque de mano, final de partido, final de encuentro, aquí en el Colón de J. Augusto. Para Itagua Deportivo relató Jorge Villalba. Sí, señor. Finalizó el encuentro aquí en el Colón de J. Augusto, empate 2-2, Colón de J. Augusto 2, 12 de octubre 2, empate valioso, ¿no? Muy valioso el empate que está llevando el 12 de octubre, teniendo en cuenta que estuvo en 2 ocasiones en el marcador abajo y pudo remontar, y un punto muy importante que está llevando el 12 como para poder buscar ya el ascenso el próximo domingo jugando el local. Sí, señor, claro que sí, el domingo sumando de 3 del local, ya sacará una ventaja importante y que será casi inalcanzable para los perseguidores. Justamente, Taparé que tendrá fecha libre en las 33 y Emiliano que justamente matemáticamente está ahí con chances de por lo menos quiere pelearle al 12, pero lógicamente mucho más atrás en lo que es a puntuaciones, Miguel. Así es, un valiosísimo empate del 12 de octubre, pero gente muy bien incentivado la gente del Cristóbal Colón. Jugó a muerte ante el 12 de octubre, pero no pudo resistir, ¿verdad? El 12 de octubre en línea que vino también a controlar este compromiso. Bueno, valioso el empate del 12 de octubre. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si por ahí tenemos al compañero Benjamín. ¿Por dónde andará Benjamín Núñez entonces? Si tiene por lo menos algunos protagonistas para escucharlos. Gracias a Chiqui Ale también por su espacio, el micrófono para el 80, apoyando lógicamente al 12 de octubre, gracias a Chiqui. Benjamín, ¿está por ahí con algún protagonista? Ya tenemos charlando con algunos de ellos después de este empate que es
bueno, ya con sabor a debut, con sabor a triunfo, y después el domingo, porque Bueno, Benjamín, déjame entonces que grabe las entrevistas para mañana en el programa, ¿eh? así que los compañeros ya estamos con los contentos de que van a tener una pequeña saga y después ya estarán con nosotros para explicar un poco. Gracias Benjamín. Entonces, ahí ya desde el campo de juego con los protagonistas, nosotros vamos a dar nuestro trabajo. Gran empate del 11 de octubre, importante de visitante, rescatar puntos, y lo de local, lógicamente que hay que ganar el domingo y ganar contra Atlante en la última fecha y rescatar un poquito del Cometa, ya es el intermedio, ¿no? Así es, Jorge, y también agregando el comentario del compañero Miguel, en este caso, Colón jugó su propio partido, muy bien incendiado, o sea que hoy en día también es parte del folclore de nuestro fútbol paraguayo también, y de un reducto muy difícil, donde llevó un valioso punto, Jorge. Así es, gracias Adolfo por tu colaboración hoy. Un placer haber compartido, aprovechando saludo especial para los compañeros Pedro Alcía y Ariel González. Gracias Miguel, también por tu trabajo hoy. Hasta el próximo momento. Gracias Omar, gracias. Buenas tardes para todos. Nosotros nos vamos contentos porque nos empató, sacando un buen punto aquí de Costa Augusto y tenemos todas las chances de gritar el campeón, ya sea en la próxima o, por qué no, en la penúltima. Gracias, buenas tardes. Toda la información deportiva lo tenés aquí en la 101.7 Itahuapot.